No necesitas saber quién soy. Solo necesitas saber que te he comprado. Ahora eres mía. Tú, bien. Hablemos de ti primero. Por ejemplo, ¿cuándo se curaron tus heridas? ¿Cómo sabes eso? Soy la hija legítima de la familia Bing de Hangzhou. Después de que la familia Xue exterminara a mi clan, fui vendida a una casa de subastas. Así que es mejor que me dejes ir. De lo contrario, la familia Xue sin duda te buscará problemas. 好，Tessa， hemos llegado. Bien, en cualquier caso, este príncipe no se quedará de brazos cruzados ante la muerte. Quédate a mi lado y sé mi sirvienta. Bájate. ¿Te atreves a hacer que esta emperatriz sea tu sirvienta? Emperatriz. Ting. Al sistema de hegemonía imperial se ha cargado con éxito. El anfitrión recibe las siguientes recompensas. Han 50 años de infusión de cultivo. Das una carta de invocación de personaje. Trazy. Una carta de invocación de facción. Que invoca al azar a personajes y facciones conocidos por el anfitrión en su vida anterior. La prioridad ahora es aumentar mi fuerza. Sistema, primero dame los 50 años de infusión de cultivo. Esta sensación... Se siente increíble. Hijo. ¿No te habrás dañado la cabeza? Henger, hay demasiada gente en el palacio que quiere matarte. Dentro de este anillo de almacenamiento hay 1 millón de taeles en billetes de oro y 1000 piedras espirituales. Tu madre no sirve para nada. Esta es una de las pocas ayudas que puedo darte. Tómalo rápido y escapa del palacio. Ha llegado un edicto imperial. Se convoca al príncipe Qin Heng a una audiencia, sin demora alguna. Yuno Sheng, ¿por qué entras sin avisar y sin autorización en los aposentos de una consorte? Por favor, mi señora, este lugar suyo no es mucho mejor que el Palacio Frío. Este servidor es alguien que atiende directamente al emperador. Así que usted no se dé tanta importancia. ¡Yo! Para ser un príncipe inútil, sí que tienes mal genio. Ten prisa y arrodíllate para recibir el decreto imperial. No me hagas perder el tiempo. Así es como le hablas al príncipe de una nación. Arrodíllate ahora mismo para responder. Arrodillarse. En la gran dinastía Yin, el poder lo es todo. Qin Heng es un debilucho inútil que no aguantaría ni un solo puñetazo mío. Andas pidiendo que me arrodille. ¿Qué demonios? ¡Mis piernas! Se lo diré al emperador para que te castigue. ¿Crimen? Irromper en mi palacio, violar las reglas imperiales, humillar a un príncipe y cometer insubordinación. Usar el decreto imperial para actuar con tiranía es una deshonra para la familia real. Guardia. Alteza, este siervo fue un estúpido cegado por la codicia. Le ruego que me perdone. Este siervo no se atreverá a hacerlo nunca más. Le ruego, Alteza, que no le diga... Madre, a partir de hoy, nadie podrá intimidarnos. Mi señora, es hora de que los cielos de Dain cambien. Su Alteza es increíble. Ese maldito sirviente estaba realmente ciego. Mi querido Henger. Vaya, resulta que ha estado soportando todo en silencio. Mi supuesto padre imperial, es hora de que nos veamos. Tu hijo, Qin Heng, saluda a su padre imperial. Por la presente, el quinto príncipe Heng, de excelente carácter y conducta respetuosa, es nombrado rey de Qin. Wei se le concede la prefectura de Xinchuan en Liaozhou como su feudo. Debe partir hacia su feudo dentro de 10 días, por orden imperial. Liaozhou es una tierra amargamente fría en la frontera norte, Majestad. Esto destruirá por completo la base del quinto príncipe en la lucha por la sucesión. La prefectura de Jinchuan es una zona salvaje e ingobernable, plagada de funcionarios corruptos. El quinto príncipe tiene habilidades mediocres. Si va, me temo que no sobrevivirá ni 3 días. En esa tierra gélida y salvaje, las montañas son altas y el emperador está lejos. Sin nadie que me vigile, podré actuar con total libertad para expandir mi poder. Vuestro hijo acepta el decreto imperial. Quiso defender la frontera norte del Gran Yin y así aliviar vuestras preocupaciones, padre. Padre Imperio. El quinto hermano es un debilucho que no sabe nada de política ni de artes marciales. No se le debe otorgar ningún título. Nombrarlo rey sería un insulto al honor de la familia real. Además, Liaozhou es un lugar traicionero. Su presencia allí solo causará más problemas. Sería mejor degradarlo directamente a plebeyo. Tercer hermano. ¿Por qué tienes que acorralarme de esta manera? Padre, vuestro hijo carece de talento, pero deseo demostrar mi valía con acciones reales. Acabo de oír que el ministro de Hacienda está muy preocupado por la plaga de langostas. Vuestro hijo está dispuesto a ayudar al honorable ministro en esta crisis. Padre, informo que mis propios subordinados son más que suficientes para resolver este asunto menor.
Permitidme convocar a mis subordinados, Zhuge Kongming y Shen Lian, al Salón Imperial. El quinto es un inútil, pero sabe fingir muy bien. Si ni siquiera el ministro ha podido hacer nada contra la plaga, ¿acaso los subordinados de la residencia del quinto hermano son más capaces que el propio ministro? Sistema. Invoca a Zhuge Kongming y Shen Lian. 少尉，可诸葛孔明一神灵entren al salón。Humildes súbditos saludan a su majestad. Larga vida al emperador. Canciller Zhuge, confío en usted para resolver esta situación. Majestad, el plan actual debe ser movilizar al pueblo para que capturen a las langostas, a cambio de raciones de grano del gobierno. Segundo, auditar a los mercaderes imperiales y estabilizar los precios. Queda prohibido el acaparamiento especulativo. Así que era eso. Tienes razón. Eso tiene sentido. Además, el memorial indica que los fondos de reserva de la Corte para el alivio de desastres son insuficientes. Este humilde servidor solicita auditar las cuentas del Ministerio de Hacienda para cotejar los fondos y suministros. El comandante de los Jin Wei es un experto auditando cuentas. Según los cálculos de las cuentas del Ministerio de Hacienda, tras recibir la alerta de desastre, el Departamento de Agricultura no solo no preparó suministros, sino que malversó los fondos destinados al grano. Esto dejó a las zonas afectadas sin fondos para comprar comida, agravando el desastre. ¡Investíguese a fondo! Sabia decisión, Majestad. El tercer príncipe malversó el mes pasado 50,000 talas de plata de reserva para construir una villa fuera de la ciudad. Intentamos impedirlo, pero fue en vano. ¡Padre Imperial! ¡Yo no lo hice! ¡Es una calumnia de Qin Han! ¿De verdad ocurrió algo así? Confísquense los gastos anuales del tercer príncipe. Recapérese el doble de lo malversado para destinarlo a los fondos de alivio. Además, destitúyase y castíguese severamente a todos los oficiales involucrados del Departamento de Agricultura. Y recompénsese generosamente al quinto príncipe. ¡Mi dinero! Esto me va a matar. El quinto príncipe es increíble. Sus seguidores son realmente excepcionales. Ya no soy el inútil de antes. Misión de principiante activada. Identifica y aniquila a las fuerzas que mataron a tu yo original. Mi señor. Ahora tenemos agentes de los Xinyiwei en cada facción de la capital. He enviado a un grupo a Liao Shou y Jing Shou para expandir nuestro poder. Canciller, le encargo la gestión de las finanzas y todos los asuntos internos. Shen Lian, voy a investigar el templo Dacian. Sospecho que anteriormente ellos conspiraron contra este príncipe en secreto. ¡Entendido! Sí. Prima Ministro, confío en usted plenamente. Si tiene algo que decir, hable sin reservas. Su Alteza. Comprendo la situación de Su Alteza. Ahora debería mantener un perfil bajo, mostrándose como un príncipe ocioso ante todos, mientras en secreto investiga al culpable y expande su poder. Si lo agradezco, primer ministro. Este príncipe lo comprende. ¿Quién será exactamente el que intenta matarme? ¡Majestad! Desea descansar un poco. Tem. Estoy siendo demasiado despiadado al actuar así. Usted tiene la última palabra. Notificad inmediato al templo Taxian, líder de las sectas budistas en el Gran Reino Yin. Que envíen 10 arhats del reino del aspecto del Dharma y 5 bodhisattvas del reino celestial. Deben unirse a la corte de ofrendas y servir 100 años. De lo contrario, por conspirar contra un príncipe, su secta será exterminada. No habrá piedad. Sun Asia dijo que de ahora en adelante debo permanecer al lado de Su Alteza para servirle. Gracias, señorita Qinyu. Príncipe, Lord Shen solo necesitó medio día para obtener resultados.
Informo a Su Alteza. Mis investigaciones confirman que el Templo Dacian fue quien atentó contra usted. Detrás del Templo Dacian es muy probable que se encuentre el primer príncipe. Bien, ya que Lord Shen ha cumplido, esta noche usted y yo llevaremos a los guardias de Brocado para enviar a esos monjes a ver a su Buda. Orden de Su Alteza, no tengan piedad, maten a todos. A la orden. ¿Qué clase de escoria se atreve a irrumpir en mi templo Dacian para asesinar? Somos gente del Gran Príncipe, el primogénito legítimo de la dinastía. Es el futuro heredero. Si me tocan un solo pelo, se estarán oponiendo al Gran Príncipe. Este asunto está relacionado con el intento de asesinato de un príncipe. Que no quede ni uno vivo. ¡Malditos traidores! ¿Cómo se atreven a profanar el templo real? Abad, actúe. ¿Lo ves? Para este experto del reino celestial, aplastarlos es como aplastar hormigas. Un experto del reino celestial. ¿De verdad está en el reino celestial? ¡Reporte! Comandante, todos en el templo Dacian han sido ejecutados. Hermano, por ser un príncipe te perdonaré la vida esta vez. Ahora lárgate. Esto no se quedará así, ya verás. Lívense las riquezas, quemen el templo y borren todo rastro. No hace falta que te enseñe eso, ¿verdad? Su Majestad. El templo Dacian de la capital divina ha sido aniquilado. El templo ardió hasta los cimientos y no hubo sobrevivientes. ¿Quién lo hizo? Vuestro siervo lo ignora. Quedas destituido como comandante del dragón oculto. Ve a recibir tu castigo. Habla. ¿Quién demonios fue el responsable de esto? No lo sé. Tal vez alguno de tus hijos. O quizá esos viejos de la corte. Mis hijos. ¿Cuál de mis hijos posee tales medios justo bajo mis narices? Eso no lo sé. Sin embargo, la hija de aquel viejo de la familia Qin lideró a 300,000 soldados del ejército Minhuang en el oeste y derrotó a la dinastía Qin. El 1.000.000 de soldados de Gongsun Nong viene a la capital para ser condecorado. Me temo que las aguas de esta lucha por la sucesión se volverán aún más turbulentas. ¿Oh? Chen Mingxue, la hija del rey de Shenxi. Interesante. Misión de novato completada. Has obtenido una carta de invocación de facción. Una tarjeta temporal con un saldo de 10,000. Señor Shen. Príncipe, rápido, mande a llamar al primer ministro. Celebremos juntos un banquete de bienvenida para el nuevo colega. ¡Sí! Felicidades al anfitrión por obtener al personaje Shuke Ming, primer ministro de la Gran Qin, y a la facción de guerreros inigualables. Han Xiu, Pu y el campamento rompe formaciones. ¿Qué? Liu Bu es el guardaespaldas definitivo. No me digas que también viene con el pago unificado. Los personajes y facciones son absolutamente leales al anfitrión. Felicidades al anfitrión por obtener su primer personaje en el pico del reino celestial. Las recompensas adicionales se están acumulando. Aún hay recompensas extra. Este maldito sistema de transmigración. Es realmente asombroso. Su Alteza. Ya que pronto partirá hacia Liaoshu, debería visitar la subasta de la Torre Qiangbao en la capital. Convierta su riqueza en poder de combate. Feng Xian, primer ministro, por favor, acompáñenme a la Torre Qiangbao. A la orden. Todo está borroso. Gracias. Tengo 20. ¡Que comience la subasta! El primer lote es un Ruyi de Jade. El precio inicial es de 50 piedras espirituales. 100 piedras espirituales. ¡Ye Fu! 20坛, 200 a la una. 200 piedras espirituales a las 2. 200 piedras espirituales a las 3. ¡Vendido! Siguiente lote. ¡A la 1! ¡A las 2! ¡A las 3! ¡Vendido! A la una, a las dos.
¡Vendido! 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 ¡Adjudicado por tercera vez! ¡Vendido! ¡Trato hecho! ¡Dimos la bienvenida al último lote del día! ¿De qué se trata? Comerciando con personas vivas. Distinguidos invitados, esta mujer fue traída directamente a nosotros por un experto en el reino del inmortal terrestre. Pujen por esta mujer. No habrá consecuencias adversas. Pueden estar tranquilos. Precio de salida: 100 piedras espirituales. Misión activada. Adquirir a la persona de gran fortuna. Nombre: Bing Qingyu. Edad: 18 años. Identidad: reencarnada. Poder: Reino Celestial. Salada: en proceso de recuperación. Vaya, canta bastante bien. Alteza, observo que el destino de esta mujer es extraordinario. Desea comprarla para investigar el porqué. 100 piedras espirituales. ¿Qué tipo más lascivo? 500 piedras espirituales. Ofrezco 800 piedras por esta belleza. Esa joven vestida de rojo. Veo que tú también estás interesado en ella. ¿Por qué no subimos un momento? ¡Qué asco! 900 piedras espirituales. Ofrezco 1000 piedras espirituales. Como príncipe, estoy decidido a obtenerla. Espero que todos me muestren el debido respeto. 1500 piedras espirituales. ¿Quién es ese? ¿Cómo se atreve a enfrentarse al tercer príncipe? Dejando de lado su estatus, el que acompaña al tercer príncipe. Es un experto en el reino inmortal terrenal, por encima del reino celestial. ¿Quién se atrevería a provocarlo? No es este mi quinto hermano. ¿Qué pasa? Apenas te nombran príncipe Qin y ya te atreves a competir conmigo por una mujer. ¿Tienes idea de cuántas piedras espirituales poseo? 1600 piedras espirituales. Mírate, ¿quién te crees que eres? Tus palabras son demasiado ofensivas. Sistema, usa la carta de piedras espirituales. Retira 5000 piedras espirituales y dáselas a Suge Kunming. 5000 piedras espirituales acreditadas. Saldo restante: 5000 piedras. Qin Hong. Si valoras tu vida, lárgate de aquí. Esta mujer será mía. Si sabes lo que te conviene. Este príncipe te dará un par de monedas de cobre para que te compres vino. Mi señor príncipe. 5000 piedras espirituales. Sí. ¡Oh! 5000 piedras espirituales. 5000 piedras espirituales. Esa debe ser una pasión muy poderosa. Qin Hong siempre ha sido un holgazán mujeriego que descuida sus deberes y carece de ambición. 5000 piedras espirituales. Me temo que ni vendiendo tu mansión real podrías reunirlas. El quinto príncipe realmente ha hecho una oferta asombrosa. Casa príncipe, solo nos quedan 2000 piedras espirituales. No podemos seguir. 5000 piedras espirituales a la 1. 5000 piedras espirituales a las 2. 5000 piedras espirituales a las 3. Changxiu. Ping, misión completa. Has obtenido una carta de personaje avanzada. Qin Hong, esto no se quedará así. En cuanto salgas de esta torre Qianbao, Me aseguraré de que mueras sin que quede rastro de tu cuerpo. Sí, con cartas comunes obtuve a Zhuge Liang y a Liu Bu. Esta carta avanzada debe ser algo fuera de este mundo. Hong 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 gang fi. Hong hong yan nan ne. Hong gai shen ni. Hong bian hui zhou shu ne. Hong bian hui zhou xiang shen xian. Este sistema es increíble. Con el gran Gai Nie de mi lado, nadie podrá interponerse en mi camino. Joven maestro. Él queda bajo su cuidado. Además, desea que le proporcionemos una escolta. Mi nombre es Qin Heng. Te he salvado por mera compasión. No tengo segundas intenciones. Estás a punto de morir. Alteza. An Immortal Terrenal se oculta en las sombras. Está lleno de intenciones asesinas. ¡Mátalo! Maestro, tenga piedad. Soy el tercer príncipe de Gran Yan. ¿Qué quieres? Te daré lo que sea. ¿Quién demonios es usted? ¿Por qué persigues al protector de la familia real de Daiyin? No importa quién se atreva a atacarme. Todos morirá. Ancestro, anciano, fueron ellos quienes casi me matan. ¡Debes vengarme y matarlos a todos! Mocoso, cállate de una vez. Has ofendido a una figura formidable y desconocida. Regresa conmigo y reflexiona sobre tus actos durante un año. Se fueron así como si nada.
¿Está satisfecho nuestro distinguido invitado? ¿De verdad acabaron con un inmortal terrenal en un instante? Tú no necesitas saber quién soy, solo que te he comprado. Ahora me perteneces. Tú, bien. Hablemos de ti. Por ejemplo, ¿cuándo se curaron tus heridas? ¿Cómo sabes eso? Soy la hija legítima de la familia Bing, de Hanzhou. Tras el exterminio de mi clan a manos de la familia Xue, terminé siendo vendida en subastas. Así que déjame ir. De lo contrario, los Xue vendrán a buscarte problemas. Alteza, hemos llegado. Escucha, pase lo que pase, este príncipe no te abandonará a tu suerte. Quédate a mi lado y sé mi sirvienta, vaga del carruaje. ¿Te atreves a pedirle a esta emperatriz que sea tu sirvienta? Emperatriz. Mañana en la corte, mi padre debería asignarme mi partida hacia Liaoshou. Hoy, los ancianos de la familia real Dai seguramente rastrearán nuestro paradero. Lo más probable es que la investigación llegue hasta su Alteza. Es mejor ir pronto a Liaoshou para evitar a la familia real. La familia real tiene expertos como nubes. Muchos están a nuestro nivel. Alteza. Debe tener cuidado en todo momento. Ya he enviado a un grupo hacia la ciudad de Liao. Para cuando Su Alteza llegue, ya habrán sentado las bases del poder. La comida del palacio es realmente exquisita. Por cierto. Mañana, la hija del rey de Sensi, Xin Ningxue, también asistirá a la corte. Eso sí que será un problema. He oído que muchos príncipes están pidiendo su mano. Alteza, por favor, no se involucre en esto. Tienen razón. No debemos causar problemas ahora. Mañana, tras ser nombrado rey, pediré permiso a mi padre para partir a mi feudo de inmediato. Esto no puede demorarse más. ¿Qué haremos? Si nos retrasamos más, temo que... Son implicaciones. Bien. Terminemos con los asuntos oficiales por hoy. Que pase la general del oeste, Qia Mingxue. Entre al salón para su investidura. Qia Mingxue, entra al palacio para recibir tu título. Saludos, Su Majestad. No es ella la de aquel día en la Torre Qingmao. Pequeña Mingshuo, derrotar a Gong Sunlong esta vez no fue nada fácil. Tu padre, Qian Zhan, crió a una hija extraordinaria. Hermano Hem. Qia Mingxue, hija de Qian Zhan, el rey de Shenxi, ha aniquilado a millones de enemigos y servido con honor a la nación. Nómbrela gran general de Shenxi y otórguele 10,000 taeles de oro. Gracias, Su Majestad. Padre, su hijo tiene una petición que hacer. La General Qin es valiente y extraordinaria. Y es un pilar de rectitud. La admiro desde hace mucho tiempo. Solicito su bendición para desposarla y proteger juntos nuestro hogar. Padre, mi corazón también le pertenece a la General Qin. Nuestras personalidades son mucho más compatibles. ¿Cómo me encargo de la agricultura? Puedo asegurar el suministro de provisiones para el ejército. Su segundo hermano está más capacitado para asistirla. Padre, mi amor por la General Qin es como el fluir incesante de un gran río. Y incontenible como el desbordamiento del río amarillo. Esta es la oda a la General Xue que vuestro servidor ha escrito. Cada palabra nace del corazón. Yejim, cuarto hermano. Ya basta, mejor descansa. Con ese talento tuyo. Seguro que espantas hasta los bárbaros. Achis. Yo soy el partido ideal para la General Qian. Vale. ¿Qué clase de comportamiento es este? Que este asunto lo decida Ningxue. Muchacha Ningxue, ¿qué es lo que opinas? Escucha, quinto hermano, ¿por qué no dices ni una palabra? ¿Acaso te crees superior ahora que eres el rey de Qin? ¿Crees que la General Qian no está a tu altura? ¿Qué descaro tienes? Los hijos de su majestad son todos excepcionales. Excepto este quinto príncipe. Es una verdadera decepción. La determinación de Jian Ningxue está en el campo de batalla, defendiendo el oeste. El quinto no sabe nada de milicia ni de armas. Por eso no se atreve a decir nada. Su Majestad. Vuestra servidora ha cumplido 18 años. De camino a la capital, escuché sobre el quinto príncipe, quien es humilde, educado y de apariencia gallarda. Por ello, solicito formalmente a Su Majestad que me conceda un matrimonio para desposarme con el quinto príncipe Qin Hen. Li Xin Sound. Por tener el bloqueo de firma. ¿Te has vuelto loca? Este Qin Ha no es más que un inútil que obtuvo su título por pura suerte. O encima lo han desterrado a ese lugar olvidado de Liaozhou. ¿Quieres casarte con él? Exacto. Si Qin Heng ni siquiera puede levantar una espada. Jamás ha escuchado siquiera el galope de los bárbaros. Solo por tener el título de rey de Qin se atreve a desposar a la gran general. Tiene la cara más dura que las murallas de la ciudad. Ningxue,
La defensa de la frontera norte es una de las mayores preocupaciones de nuestra dinastía. Si Qihong va allí, su vida penderá de un hilo a cada momento. Él no es como tu padre, que te permite actuar a tu antojo. ¡Tú! Agradezco el aprecio de la general Qian. Padre, Imperator. Dejando de lado si este hijo vuestro es digno o no de la general Qian. Me gustaría pronunciarme sobre los problemas del norte que mis hermanos han mencionado. Segundo hermano. Cuando estuviste a cargo de defender la frontera norte, ignoraste a los generales veteranos y atacaste a ciegas, perdiendo las 3 prefecturas de Hanshu. Pediste a 200.000 soldados. Si no fueras un príncipe, te habrían decapitado hace mucho tiempo. Tercer hermano, el año pasado fue tu turno de defender el norte. Malversaste la paga militar y extorsionaste al pueblo con impuestos abusivos. El rey de Senbei tuvo que presentar 3 memoriales de denuncia para que te expulsaran. Se dice que cuando te marchaste, tu carruaje iba escoltado por 18 de las mejores cortesanas. ¿Es verdad o no? Claro, hermano, tú no te metiste en semejantes escándalos. Y esa oda a la expedición del norte que escribiste fue muy elocuente. Pero escuché que anteayer, en plena calle, fuiste derribado y apaleado por los esclavos de los bárbaros demoníacos. Vai, después de tanto hablar, ¿qué logros has conseguido tú? La amenaza del norte no radica en la falta de grano, sino en las incursiones de los bárbaros demoníacos y la inestabilidad interna. La crisis del ejército de Qin del norte no se debe a la falta de refuerzos, sino a que avanzan solos en territorio enemigo y su retaguardia queda desprotegida. El quinto príncipe tiene realmente tal perspicacia. Cada palabra va directo al grano. Es realmente extraordinario. Padre Emperador. Esta, hijo vuestro, está dispuesto a partir hacia Liao Shou de inmediato. Esa es la estrategia que yo y mis consejeros Retectamos anoche. Garantizará la seguridad del norte durante 10 años. ¡Excelente! ¡Excelente! Ministro Ningbo, aprenda bien de él. Y ustedes, príncipes mediocres e inútiles. Miren a su quinto hermano. A partir de hoy, todos se quedarán encerrados. ¿Entienden? Estudiando contigo por un año. Sin permiso para salir del palacio. Colonias militares y división de clanes. Excelente. Este plan es brillante. ¿Quién diría que el quinto príncipe poseía tal talento? Es una verdadera bendición para el reino. No tienes fuerza ni para sostener un pollo. ¿Cómo piensas proteger nada? El disparo a la alabarda en la puerta del campamento. Luego me enseñó esta gran destreza. Es imposible, imposible. Sin 50 años de cultivo, ¿cómo podrías lograr tal hazaña? Puesto que el quinto príncipe domina tanto las letras como las artes marciales, esto es para el bien de nuestra nación. Padre Imperial. Vuestro hijo ha cultivado tanto las letras como la marcialidad. Deseo partir hoy mismo hacia la prefectura de Qinchuan en Liaosou, para proteger nuestro gran Yan y asegurar la paz en la frontera norte. ¿A qué viene tanta prisa? En 3 días. Te casarás con Mingxue. No será tarde para partir después de eso. Se levanta la sesión. ¡Se levanta la sesión! Dígame, hija del rey de Shenxi y comandante del ejército Mingguang, General Qian, ¿por qué me eligió a mí? Nuestra mansión del rey de Shenxi no desea involucrarse en la lucha por la sucesión. Además, deseo liderar tropas, y usted, como el príncipe de Qin en Liaosou, es la opción ideal. Insinúa que soy un inútil, ¿verdad? Tras verlo hoy en la corte, el príncipe de Qin demuestra gran talento civil y militar. Es así como trata nuestra mansión del rey de Shenxi. No sea tan formal. Pronto seremos marido y mujer. Déjalo hasta aquí. Regresemos cada uno para prepararnos para la boda. No participo en la lucha por el trono. Mientras otros están en el primer nivel, yo estoy en la estratosfera. Oye, ven aquí, ven aquí. ¡Bien! Felicidades, felicidades. ¡Felicidades! Que pronto sean bendecidos con un hijo. Primer saludo al cielo y la tierra. Bien. Mira, hacen una pareja perfecta. Son tal para cual, una pareja ideal. Segundo saludo a los padres. Enhorabuena. Saludo mutuo entre los esposos. La ceremonia ha concluido. Bien, ya está eso. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Excelente! ¡Llega el edicto imperial! Por mandado del cielo, el emperador decreta, para celebrar sus nupcias, se concede al príncipe Qin vestiduras de gala y 10.000 taeles de oro. Mañana partirá hacia Liaozhou. Se nombra a Qian Mingxue Gran General, que resguarda el norte. Se le otorga el título de princesa consorte de Qin. Acátese. Agradezco a su majestad.
Ese viejo emperador tiene algo de amor paternal, pero no demasiado. No me da ni un solo soldado. Qian Heng, ¿puedes prometerme algunas cosas? Está bien. Dime. Primero, quisiera que pasáramos un tiempo juntos antes de consumar el matrimonio. Segundo, quiero seguir al mando de los 3,000 guardias reales de sangre y los 300,000 de la Legión Ming en Liaoshu. Tercero, deseo tener mi propia cuota de poder. Pero te aseguro que todo esto será heredado solo por nuestros hijos. Acepto las dos últimas. Las prometo, todas. En cuanto a la primera... Qian Heng, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Qian Heng, espera, no. ¿No vas a echar un vistazo? Ya han sido arrestados. Matan a Shen Wendell. Sí, señor. Príncipe, con su permiso, iré a cambiarme de ropa primero. Misión cumplida. Has obtenido una carta de invocación de ejército. Puede ser utilizada por los subordinados del anfitrión. Has obtenido 100,000 soldados de élite. Según la investigación, los espías de anoche pertenecían a varios clanes nobles del norte. Es muy probable que la mansión del príncipe de Zenbei esté detrás de esto. Al príncipe de Zenbei, de Hanzhou. Shenlian, tú y el primer ministro lideren a todos los Jinibei y partan de inmediato. Vaya a Liaozhong para reunirse con sus compañeros. Deben investigar a fondo las relaciones entre las diversas facciones. Elimina a los espías infiltrados en la capital por mí. Entendido. Los demás, prepárense para partir. En cuanto a los invitados... No recibiré a ninguno. Príncipe, Liaozhou es remoto. Si no recibe a los oficiales de la corte en unos años, temo que los ministros olviden la existencia del quinto príncipe. No importa. No pretendo luchar por ese trono, así que no necesito desperdiciar energías tratando de complacer a esos viejos. Contenerte a ti es más que suficiente. Ciudad Imperial. La próxima vez regresaré como tu soberano. Más adelante está la frontera entre Liaozhou del norte y Liangzhou del oeste. Ahí están mis 3000 guardias reales de sangre. Iré a tomar el mando personalmente. Acabas de casarte y aún no te recuperas. Comandar tropas es agotador. Y sé mejor que no vayas. Gracias por su preocupación, príncipe. Pero yo misma creé a la Guardia Real de Sangre. Solo me obedecen a mí. Aunque el general Lupo es valiente, la Guardia Real de Sangre no se someterá fácilmente. Fengxian, Mingxue, Daisuke, adelante está el campamento de la Guardia Real de Sangre y necesitan un comandante. Lleva al campamento de formación y estabiliza la moral en nombre de este príncipe. ¡A sus órdenes, mi señor! Habla. La Guardia Imperial de Sangre es indómita y rebelde. ¿Estás seguro de que el general Liu podrá controlar a estas tropas? Descuida, mi señora. Confío en Fengqi. Él hará que tu Guardia Imperial de Sangre brille de una forma distinta. ¿Quién eres? ¿Por qué irrumpes en el campamento de la Guardia Imperial de Sangre con tus tropas? Por orden de Su Alteza, el príncipe de Qin, antes de llegar a la prefectura de Qinchuan. Ustedes estarán bajo mi mando. ¿Tomar el mando así como así? La guardia solo reconoce a la General Qian. ¿Quién te crees que eres? Son bastante decentes. Este es el medallón del príncipe de Qin. Si no estás de acuerdo, te atreves a intercambiar 3 golpes conmigo. Bien. Tú lo has dicho. Sí. Primer golpe. Hace falta continuar. Solo tienes fuerza bruta.
No lo acepto. Guardia Imperial de Sangre, formen filas. Campamento de formación. General Young, deténgase. El resultado ya está decidido. La Guardia Imperial de Sangre saluda al general Liu. Estamos a su entera disposición. Al campamento de formación del general Liu supera con creces a mi propia Guardia Imperial de Sangre. Fue gracias al príncipe. ¿Cómo logró hacer esto, Su Alteza? Reporte. El 151º de distancia. Decenas de miles de soldados se agrupan en el camino hacia el norte. Por los estandartes. Parecen ser las tropas del rey de Senbei. Derrotar al ejército del dios del inframundo del rey de Senbei. Excelente. Sistema, usa la carta de invocación de ejército y desígnasela a mi subordinado. Ting, felicidades, usuario, por convocar a 100.000 jinetes del lobo de Binzhou para Lu Bu y obtener a los generales adjuntos Zhang Liao y Gao Shun. General Liu, a 25º de aquí están todas tus antiguas tropas reunidas. Ve a su encuentro. Andando, decapita a todas esas ratas que bloquean el camino. A sus órdenes. Vámonos. Nos disfrazaremos de plebeyos, tomaremos senderos secundarios y nos dirigiremos directamente a Liao Zhou. Veamos que Feng Xian se encargue de este alboroto a su propio ritmo. Príncipe, ¿por qué el general Liu está tan emocionado? El rey del norte lucha contra los bárbaros durante todo el año. Me temo que no será un rival fácil de enfrentar. Príncipe, aunque el general Lu Bu es valiente, el ejército Ming Shen cuenta con decenas de miles de soldados. Pues sí. Descuida, mi señora. No son más que hormigas en el camino. Para Feng Xian, encargarse de ellas es pan comido. ¿Acaso no está preocupado en lo más mínimo, mi señor? Preocuparse no sirve de nada. Afrontaremos cualquier obstáculo que se presente. Además, ya lo tengo todo bajo control. El general Liu Bu es el guerrero más valiente de todos. La victoria está asegurada. Nosotros solo debemos llegar a Liao Zhou lo antes posible. Ding, felicidades, usuario. Liu Bu ha avanzado al reino del inmortal terrenal en plena batalla, atacando al general enemigo en combate y aniquilando a todo su ejército. Misión completada. Recompensas. Una transmisión de 100 años de cultivo y la habilidad de observación de Qi. Parece que Feng Xian ha ganado. ¡Tan rápido! Príncipe, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sé? Sistema, rápido. Felicidades, usuario. Has obtenido 100 años de cultivo y has ascendido al reino del inmortal terrenal. Porque mis hombres nunca me decepcionan. Vámonos, rápido a Liao Zhou. No dejemos que Feng Xian llegue antes que nosotros. Así que el príncipe ya lo tenía todo calculado. ¡Qué descaro! Por favor, véndame una medida de arroz. El niño se está muriendo de hambre. 50 monedas la medida, ni una moneda menos. ¡Ay, mi dinero! ¡Ah, mi dinero! Esto es un robo. El mes pasado solo costaba 10 monedas la medida. ¿Acaso no quieren matarnos de hambre? Shh, no digas tontería. Es el ahijado del terrateniente Shao. Tiene contactos en toda la prefectura. No es alguien con quien la gente común como nosotros deba meterse. ¡Cállense la boca! Si no compran, lárguense, fuera. Veamos. Se lo suplico. Ah, jefe, por favor, deme aunque sea media medida de arroz quebrado. Se lo ruego de rodillas. ¡Vieja estúpida! ¡Me das asco! Si no tienes dinero, lárgate de aquí. ¡Abuela! ¡No le peguen a mi abuela! ¡No le peguen! ¿De dónde salió este pequeño mendigo? ¿Quieres morir? ¡Tú, mercader codicioso! ¡Monopolizas el grano! ¡Sube los precios y golpeas a la gente! ¡No hay ley en Liangzhou! ¿De dónde salió esta mujer insolente? ¿Cómo te atreves a meterte en mis asuntos? Llamaré a mi jefe y no saldrán vivos de la ciudad de Liangzhou. ¿De verdad no le temen a la ley? En Liangzhou, el que tiene el grano es la ley. Yo soy la ley. Incluso si el príncipe Qin viniera, tendría que comprar mi grano. ¿Quiénes se creen que son? ¡Hombres! ¡Golpéenlos sin piedad! ¡Mátenlos y échenlos a los perros! Déjanla con vida y llévenla a mi habitación. Esto es lo que pasa por provocarme. Sí. ¡Se atreven a matar en plena calle! ¡Haré que el magistrado los castigue por sus crímenes! Ahora que te dan una paliza, acudes a la ley. Abre bien tus ojos de perro y mira. El que tienes delante es su Alteza Real, el príncipe Qin de la gran dinastía Yin. ¡El príncipe Qin! ¡El príncipe Qin! Saludos a su Alteza Real, el príncipe Qin. Saludos a su Alteza Real, el príncipe Qin. Dijiste que incluso si el príncipe Qin viniera, tendría que respetarte. ¡Ay, príncipe Qin! Este humilde no reconoció su grandeza, solo dije estupideces. Perdóneme la vida. Habla. ¿Quién te dio las órdenes? Fue el señor Shao quien me lo ordenó. El señor Shao me dijo que monopolizara el grano. Dijo que si algo salía mal, él podría solucionarlo. Yo solo seguía órdenes. Shao. Sí, fue el señor Shao. Yo solo soy un mandadero, un simple lacayo. Este hombre monopolizó los precios y oprimió al pueblo.
¿Cuál es su castigo? Ustedes deciden. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Este condado por fin va a estallar. Anciano, lleva a su nieta a casa y coman tranquilos. Mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a intimidarlos. Muchas gracias, Su Alteza. Gracias, Su Alteza. Compatriotas, Liao Zhou es mi feudo. Este príncipe eliminará la maldad y restaurará la justicia en Liaoshu. Transmitan mi orden. Abran los graneros y distribuyan el grano al pueblo. Un toa por persona, totalmente gratis. Su Alteza. Los asuntos de la prefectura de Jinchuan han sido organizados por sus subordinados. Saludos, Su Alteza. La comida ya está preparada en la residencia. Descansen un poco y luego vayan a comer. No hay prisa por descansar. Hay algo que debe hacerse de inmediato. Envíen a los Xinibei a investigar a fondo al señor Shao, sus monopolios, su colusión con oficiales y todas sus fechorías contra el pueblo. Asegúrense de verificar cada detalle, que no falte nada. A sus órdenes. Llevaré a los hombres a investigar de inmediato. El general Liu Bu saluda a Su Alteza. Por fortuna, he cumplido mi misión. El ejército del rey Senbei, que nos bloqueaba, ha sido totalmente derrotado. Feng, has logrado un avance en tu cultivo. Un avance en pleno campo de batalla. Ha sido glorioso. Además, he descubierto que las provisiones del ejército del rey Senbei fueron provistos por la gobernación de Liaoshu y los funcionarios de sus condados. Esta es la lista detallada. Mi señor, esto no es una coincidencia. El rey de Senbei está lejos, en la frontera norte, y aún así los funcionarios de Liaoshu le proveen provisiones. Es evidente que están confabulados desde hace mucho. Apenas llegué a Liaoshu, me topé con el monopolio de los comerciantes de grano. Detrás de los comerciantes de grano está el terrateniente Zhao. Guay, detrás del terrateniente Zhao está el rey de Senbei. ¿Significa esto que los funcionarios de Liaoshu han traicionado a la corte para aliarse con el rey de Senbei? Es muy probable que estén todos compinchados. El rey de Senbei quiere el control del norte, y los funcionarios de Liaoshu codician el poder. Ambas partes obtienen lo que quieren. Por eso se atreven a enviar provisiones tan descaradamente y a oprimir al pueblo. Bien. ¡Excelente! El feudo de este príncipe se ha convertido en el caldo de cultivo para su conspiración y traición. Primer ministro Zhuge, dé la orden de vigilar de cerca los movimientos de todos los funcionarios de Liaoshu. Feng Xian, prepara al ejército. Estemos listos para marchar en cualquier momento. El cielo de Liaoshu necesita una buena limpieza. Mi señor. Este subordinado, como Jin Yue, investigó a fondo al terrateniente Zhao. Sus crímenes han sido totalmente esclarecidos y contamos con pruebas sólidas para cada uno de ellos. Monopolizó las industrias del grano, la sal y otros sectores clave en Liaoshu. Se colió con funcionarios para usurpar más de 30 tierras agrícolas, llevando a la muerte a comerciantes. Y innumerables campesinos. Vaya con el terrateniente Zhao. Mi señor, enviemos directamente a los Xinibei a arrestarlo. No hay prisa. Señor Shen, mañana lleve el expediente al tribunal de Liaoshu para denunciar los hechos. Este príncipe quiere ver si las autoridades locales de Liaoshu realmente defienden al pueblo o no. Y sus órdenes, mi señor. ¿Quién se presenta ante este tribunal? ¿Qué asunto viene a denunciar? Yo, el humilde Shen Lian, denuncio a Zhao Yonwei por monopolizar industrias y usurpar tierras, además de asesinato. Aquí traigo las pruebas de sus crímenes. Ruego a su señoría que proceda conforme a la ley. Zhao Yonwei. Él es una figura ilustre de Liaoshu, conocido por su caridad y virtudes. Un don nadie. ¿Cómo te atreves a calumniarlo? ¿Tienes pruebas? Su señoría. Tengo testigos, pruebas materiales y confesiones, todo en orden. Su señoría podrá comprobarlo de un vistazo. Está bien, a dormir de una vez. Vas a ir. Puras tonterías. Este expediente es una absoluta fabricación. Zhao Yonwei es un amigo cercano. Yo conozco mejor que nadie su integridad. ¿Cómo te atreves a calumniarlo de esta forma? Su señoría, las pruebas son irrefutables. ¿Cómo puede ser tan insolente? Yo dicto sentencia en este tribunal. No es tu lugar decirme qué hacer. ¡Guardias! Vil canalla. Por calumniar a la nobleza local y perturbar el orden del tribunal. Denle 30 azotes y arrójenlo a la mazmorra. No se puede tener compasión con gente de esta ralea. Rómpanle las piernas. Que aprenda cuáles son las reglas en Liaoshu. Lord Lin. Coludirse con la nobleza para oprimir al pueblo. ¿Aceptas tu culpabilidad? ¿Quién te crees que eres? ¿Te atreves a cuestionar mis actos? Azótelo. Denle una paliza. El que se mueva, muere.
El príncipe está aquí. Ha llegado. Por fin van por él. Realmente se lo merecía. He oído hablar de él. Seguro que nos hará justicia. Oye. ¿Y tú, oficial corrupto? Tú también morirás. ¡Insolente! ¿Te atreves a irrumpir en el tribunal y secuestrar a un caballero? ¡No se queden ahí! ¡Golpéenlo! ¡Yo, el rey! Veré quién se atreve a tocar a mi gente. ¿El rey quién? ¿Y qué? Incluso un príncipe debe obedecer la ley y no interferir en mis asuntos oficiales. ¿Acaso el rey Qin puede abusar de su poder e incriminar a gente inocente? ¡Maestro Lin! ¡Condénelo! Tú, salgamos a hablar. Sin raíces ni respaldo, no es más que un forastero con un título vacío. El destino de Liao Shou nunca ha estado bajo tu control. Detrás de él está el gran clan de Hansu, establecido en el norte por décadas, con seguidores y antiguos subordinados. Por todas las provincias de Liao y Han. Incluso el rey de Senbei debe mostrarle respeto. Han Reiqin recién llegado. Se atreve a desafiar a la familia Xue. Guardias. Este demente se hace pasar por príncipe, irrumpe en el tribunal y daña propiedad pública. ¡Atrápenlo! En mis asuntos, la familia Shu nos respalda. ¡Arrástrenos fuera y mátenos a golpes! Hágales saber. Liao Shou. ¡La palabra del maestro Lin es más poderosa que un edicto imperial! Este rey derrotó incluso al ejército de Senbei. Un criminal. Hay un oficial mediocre. ¿Cómo se atreven a ser insolentes ante mí? Squire Zhao. Monopolizaste granos, sal y telas, robaste tierras y causaste la muerte de 72 personas. Las pruebas son contundentes. Señor Lin. Aceptaste sobornos y oprimiste al pueblo. Protegiste a criminales. Veamos hoy. ¿Quién podrá protegerte? Su Alteza, tenga piedad. Fue por necesidad. No volveré a hacerlo jamás. Demasiado tarde. Incumplir tu deber y dañar al pueblo es un crimen imperdonable. Guardias. Lévenlo al calabozo y que espere el veredicto de la corte. Su Alteza, por favor, perdonadme la vida. Su Alteza. Misión completada. 2 de 3. Las recompensas se están acumulando. La fortuna de la familia Zhao se repartirá entre las víctimas para restaurar la moral pública. Excelente. Gracias, Su Alteza, por hacernos justicia. Gracias, Su Alteza. Ha castigado al funcionario corrupto y eliminado al mercader deshonesto. Admiro a Su Alteza. Liao Zhou por fin tiene un buen gobernante. Es usted un verdadero héroe. Habla sin reservas. Antes, este maldito funcionario no solo encubría al señor Zhao, sino que también conspiraba con los bandidos de la montaña de los 1000 cuchillos. Los saqueos de los bandidos han hecho sufrir amargamente al pueblo de Liao Shou. ¿De verdad ocurre eso? No se preocupen. Yo mismo liberaré a las tropas para aniquilar a los bandidos de inmediato. Bien. ¿Y se en serio? Nuestra alianza con la magistratura ya no puede mantenerse oculta. Tenemos el respaldo de la familia Xue. Rápido, escriban una carta y envíenla a Han Shou de inmediato. Pidamos a la familia Xue que envíe expertos para apoyarnos. Si la familia Xue interviene, Qingheng. No será ninguna amenaza. Malas noticias. Muchos soldados han llegado y ya derribaron las puertas. ¿Cómo han llegado tan rápido? Jefe. Bah, un puñado de simples ladrones. Les di una oportunidad y no supieron aprovecharla. Misiones completadas. Has obtenido una carta de visión de nivel superior como recompensa. La familia Xue. No importa. Sistema. Invocar carta. Felicidades, anfitrión, por obtener a tu primer personaje de nivel inmortal, Zhen Zhenzang. Y por obtener a la facción de la secta Wudang. Qingwu, dijiste antes que el clan Xue fue el enemigo que exterminó a todo tu clan Bing. Así es. En aquel entonces, el clan Xue tendió una trampa a mi clan, se apoderó de nuestros bienes y masacró a mi gente. Lo ruego al rey Qin que me ayude a vengarme. Por mi venganza, estoy dispuesta a hacer lo que sea. Lo que sea. Puedo darte tu venganza. Pero exijo tu lealtad absoluta hacia mí. No debes ocultarme nada. Puedes hacerlo. Mientras el rey Qin pueda vengar a mi clan, no dudaré en ir a través del fuego y el agua por usted. Entonces, cuéntame primero,
Sobre el hecho de que eres una renacida. ¿Cómo lo sabes? Una renacida. Príncipe, ¿qué significa esto? Si pude salvarte y convertirme en tu señor, es lógico que sepa que eres una renacida. Bing Xingyu, no intentes jugar conmigo. Así es. En mi vida anterior, me conocían como la emperatriz de hielo. No hay necesidad de hablar sobre cómo morí. En esta nueva vida, solo busco cultivar en paz y vengarme de mis enemigos del pasado. ¿Qué desea saber el rey Qin? Le diré todo lo que sé sin ocultar nada. Primera pregunta. ¿Cuál era la relación entre Mingxue y yo en la vida anterior? Chen Mingxue estaba bajo el mando de la emperatriz de Daijin, la gran mariscal de las fuerzas del imperio. En cuanto a ti, nunca se oyó hablar de tu nombre. Segunda pregunta. ¿Cómo se asciende de inmortal terrenal al reino inmortal? En pocas palabras, se necesita dominar las leyes y obtener la esencia del mundo. La esencia del mundo solo se manifiesta una vez cada pocos siglos. But in my previous life, it appeared not long after this time. En ese entonces, ¿cuántos inmortales terrenales lograron ascender al reino inmortal? Fue una hazaña de extrema dificultad. 1 entre 100. ¿Entonces eres del reino inmortal? Yo, si fuera una inmortal, ¿crees que habría tenido que renacer? Eso significa que, para entonces, todos los inmortales terrenales lucharán por esa única oportunidad. Cuando eso ocurra, el mundo caerá inevitablemente en el caos. Canciller Zhug, ante los futuros cambios en la familia Xue y en el mundo, ¿cómo debemos proceder? La prioridad absoluta es ir a Hangzhou cuanto antes para establecer nuestra base y recolectar inteligencia. Debemos vigilar los movimientos de la familia Xue, del rey del norte e incluso de los Yaoman. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás victorioso de 1000 batallas. Perfecto. Maestro Zhang, le ruego que me acompañe a Hangzhou para fundar nuestra propia secta. Canciller, Fengxian, les confío el estado de Liao Shou. Shenlian, lidera a los Xinyi y establece canales de información entre Liao y Hangzhou. Disquiet, mi señor. Maestro Zhang, He Ruige. partan conmigo. Oigan ustedes. Es que no conocen las reglas para entrar en la ciudad. El peaje son 10 taels de plata. Ni se les ocurra entrar si les falta una sola moneda. ¿Cómo te atreves a imponer impuestos abusivos por tu cuenta? ¿Acaso en esta ciudad de Hangzhou no hay leyes? Atrás. Hangzhou, mi palabra es la ley. Su Alteza el rey del norte domina la corte y los señores de la familia Xue controlan el Jianghu. Pobres muertos de hambre como ustedes. Seguro que ni saben cómo luce una moneda de plata. Jiang Jianchao, o pagas o te largas de aquí ahora mismo. O si no, los echaré fuera de la ciudad para que se los coman los lobos. ¿Estás segura? Quiero 10 taels. Ni una moneda menos. Escuchen bien, el joven señor de la familia Xue. Allá mismo me dio 100 taels de propina. Su calderilla no me importa nada. Pero las reglas son las reglas. Y bien. No pueden pagarlo. Venga, lárguense ya. No hagan esperar a los nobles que vienen detrás. Aquí tienes 1000 taels de oro. De ahora en adelante, no se impedirá la entrada al pueblo. ¿Entendido? Dios mío, parecen personas comunes, pero son magnates ocultos. ¡Qué personas tan generosas! Ojalá el rey Senbei y la familia Xue fueran tan bondadosos como ellos. No, bro, señores. Por aquí, pasen por aquí. Señores, hoy fundo mi secta en Hangzhou para aceptar discípulos, sin importar edad, sexo o estatus. Mientras tengan buen carácter y deseen cultivar las artes marciales, todos pueden inscribirse. Si son elegidos, no se les cobrará ni una moneda. Incluimos comida y alojamiento. Seguirlo será definitivamente lo mejor. ¡Así es! ¡Lárguense todos de aquí! Hangzhou es territorio de la familia Xue. ¿Quién les dio permiso para abrir una secta y reclutar? He oído que son bastante generosos con su dinero. Denme otros como si nada. Parecen un grupo con futuro. Gente de la familia Xue, fundamos una secta. ¿Qué tiene que ver con ustedes? ¿Qué tiene que ver conmigo? Hangzhou, cualquier negocio debe pagar un tributo a la familia Xue. Si su miserable secta quiere establecerse, debe conocer las reglas. Así que, si son listos, paguen ahora mismo o les romperé las piernas. Dim, ¿cuánto dinero quieres? Parece que eres sensato. Debe entregar el 30% de sus ganancias mensuales y pagar 5,000 taels de oro como cuota de entrada. ¡Qué codicia insaciable! Que la familia Xue se fije en ustedes en su bendición. Una palabra más y haré que mis hombres los aten a todos. Los mandaré a las minas a acabar por el resto de sus vidas. Misión activada. Aniquilar a la familia Xue. ¿Quieres dinero? Habrá que ver si sales vivo para cobrarlo. ¡Ataquen!
¿Quién anda ahí? ¿Quién se atreve a tocar a la gente de mi familia Sue? Si me tocan, la familia Sue no se los perdonará. Chupa, te recuerdo bien. Fuiste tú quien lideró a los hombres para masacrar a mi familia Bing. Es la superviviente de la familia Bing. ¡Mátenla! Ustedes esperen y verán. ¡No dejaré ni un rastro de sus cadáveres! ¿Quién se atreve a tocar a mi hijo? Buscas la muerte. Esa es la insignia real. Entréguesela al príncipe. El príncipe Qin de Dayin. Qinheng. Yo, Xuezhang, lo ignoraba. Su Alteza ha llegado a Hangzhou. Mi hijo fue imprudente y lo ofendió, príncipe. Le ruego que perdone su ofensa, Alteza. He oído que la familia Xue se ha aliado con la montaña Qingdao para saquear al pueblo y repartirse el botín. ¿Es eso cierto? Su Alteza, por favor, investíguelo bien. Son calumnias de la montaña Qiandao. La familia Xue ha sido leal por generaciones. ¿Cómo podríamos aliarnos con bandidos? Esta acusación es una difamación. Sí. Es una falsificación de los ladrones. Estoy dispuesto a donar 10.000 taels de oro para que su Alteza aclare la verdad. Entonces te aliaste con la montaña Qiandao para masacrar a mi familia y robar nuestro tesoro. Esto también fue una farsa. Dices que la familia Bing se alió con los demonios y que los Xie solo impartieron justicia divina. ¡Qué sarta de mentiras! Yo te daré una oportunidad. Ríndete ahora y seré clemente. Qinheng. No me obligues a perder la paciencia. La familia Xie ha gobernado Hangzhou por décadas y cuenta con grandes expertos. ¿Crees que tu estatus como príncipe Qin es suficiente para aplastarnos? Así es. Y te mostraré. ¿Quién manda en Hanzhou? ¡A matar! ¡A matar! Quiero escuchar La Noche de Ulan Bator. Esto es imposible. ¿Cómo es posible que exista el reino inmortal en este mundo? Shuta, hoy vengaré a toda mi familia Bing. ¿Cómo es posible? ¿Cómo he podido perder contra ti? Tanta sangre queda saldada hoy. Misión completada. Has obtenido una carta de ejército. Sí. ¡Madre! ¡Los he vengado a todos! Informe, mi señor. La familia Xue de Hangzhou ha sido exterminada por el rey Qin, Qinhen. El patriarca Xueka y sus 5 venerables protectores han muerto. La facción del clan Shu ha sido borrada por completo. No era más que un perro de este rey en Hangzhou. Si ha muerto, que así sea. No es nada del otro mundo. Retírate. Su señoría es Sa. Sin embargo, si Qinheng logra consolidar su posición en Hangzhou, temo que pueda ser perjudicial para el futuro de mi señor. Lo que este rey desea va mucho más allá del norte. Además, por muy buen guerrero que sea Qinheng, jamás podrá resistir al ejército del clan demonio que está por marchar hacia el sur. El ejército de 1 millón de bárbaros demonio ya se ha reunido en la frontera y pronto marchará hacia el sur. Por muy poderoso que sea Qinheng, no podrá hacer frente al clan demonio. Cuando terminen destruyéndose mutuamente, este rey podrá cosechar los beneficios sin esfuerzo. Guay todo el norte dejará de ser un simple sueño. Transmitan mi orden. Vigilen de cerca los movimientos del clan demonio. En cuanto a Qinheng, no le presten atención. El clan demonio se encargará de él. Bien, señor. Hay alguien afuera que afirma ser el dueño de la Torre Chongbao del Norte y solicita ver al rey Chong. Ándalo, pasa. Entendida. El dueño de la Torre Qingbao saluda a su Alteza, el rey Qin. ¿Cómo debería llamar? ¿A qué se debe su visita? No seas tan frío. También puedes llamarme por mi otra identidad, la princesa mayor, Qin Yulan. Es decir, tu tía. ¿Tía? No andaré con rodeos. He venido solo para decirte esto. Habrá movimientos inusuales en el clan demonio del Mar del Norte. Ya que te has establecido en el norte, debes prepararte cuanto antes. Mi respaldo no es de fiar. Misión activada. Defender el norte. Muchas gracias. Ella es la futura emperatriz, tu jefa directa. En otras palabras, la lucha por la sucesión entre los 9 príncipes fue en vano. Lin Xingwu, ¿sabes algo sobre el clan demonio?
A mi vida pasada, la invasión de los bárbaros hacia el sur comenzó precisamente en este momento. El rey de Senbei alardeaba de un ejército de 1 millón, pero no fue rival para los soldados demonio. Permitió que los bárbaros demoníacos cruzaran el paso, provocando la caída de Liao Shou y Han Shou. El rey de Senbei lideró a sus tropas para atrincherarse en el monte Huifeng de Hanzhou, convirtiéndose en un cobarde oculto en la montaña. Después de todo, es un asunto de suma importancia. Voy a contactar a Shen Ming. Haz que los Xinbei lo investiguen a fondo. Informaré de inmediato sobre los movimientos del rey de Senbei y el clan demonio. Wei Minghuo-Tian ya le había enviado un mensaje de advertencia. Pero no esperaba que se quedara de brazos cruzados, permitiendo que los bárbaros masacraran la ciudad. ¿Qué culpa tiene la inocente gente de Hanzhou? Atáis traidores que venden a su país por gloria. Los aniquilaré sin falta. ¿Estáis locos? El paso de Senbei ha caído y la horda de bárbaros demoníacos se acerca. Ir ahora es una misión suicida. Iremos aunque sea a morir. Extorsionábamos con peajes. Solo porque el rey de Senbei nos recortó el sueldo militar. Yo también tenía que sobrevivir. Pero somos soldados. Y mientras llevemos ese uniforme, debemos morir antes que el pueblo. Sigan viniendo. No podemos retroceder. Proteger la patria, morir sin remordimientos. 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 Su Alteza. Este viejo no pide refuerzos. Solo les pido que escolten al pueblo hacia Liao Shou, los soldados de Han Shou. Incluso si morimos hasta el último hombre, debemos ganar algo más de tiempo para el pueblo. ¡Váyanse! Discípulos, escuchen mi orden. Sí, evacuen al pueblo. No permitan que nadie se quede atrás. Entendido. Rayleigh, reciba el decreto imperial. El rey de Senbei, Wei Minghuo-Tian, permitió la invasión de los Yaoman, lo que provocó la caída del paso Senbei y el desastre en Hanzhou. Su crimen merece la muerte. Se ordena al rey de Qin, Qin Heng, tomar el mando inmediato de todo el ejército de Senbei y controlar las fuerzas del norte. Tendrá autoridad plena para actuar. Debe expulsar a los bárbaros y proteger la paz del pueblo. Es la voluntad imperial. Me pregunto, ¿qué asuntos trae al príncipe Liao Shou a este palacio real de Hanzhou? El paso Senbei ha caído y los Yaoman han entrado en la ciudad. Cientos de miles de personas han muerto injustamente. Wei Minghuo-Tian, comandas al ejército de Senbei. Sin embargo, no has movido ni un dedo. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Qué es lo que tramas? Mis intenciones. En este vasto territorio del norte, el poder de los bárbaros es inmenso. Este rey solo evita su embestida inicial. Tú, un príncipe inútil. ¿Quién eres para decirme qué hacer? Lo que veo es una colusión con los bárbaros y traición a la patria. ¡Qué audacia! Irrumpen en mi palacio y se atreven a calumniarme de traición. Hoy me aseguraré de que no salgan de aquí con vida. ¡Hombres, aprésenlos! El rey Ning está aquí. ¿Quién se atreve a cometer una imprudencia? Soldados. Todos ustedes son hijos de Hanzhou. ¿Acaso van a permitir que Hanzhou se convierta en el coto de caza de los demonios? ¡Esto es una rebelión! Yo soy el rey de Senbei, nombrado por el difunto emperador. Tengo el poder sobre la vida y la muerte en el norte. Qin Heng, mentiras para engañar a la multitud. Hoy me encargaré de descuartizarte en 1000 pedazos. El rey de Senbei, nombrado por el difunto emperador. ¿Acaso pretendes usar la espada del difunto emperador para decapitar a los oficiales de la dinastía actual? Ejército de Senbei, escuchen el edicto imperial. Un enviado imperial. ¿De dónde salió semejante enviado? Debe ser tú, Qin Heng, falsificando un edicto imperial. Insolente. Wei Minghuo-Tian, ¿cómo te atreves a cuestionar la voluntad imperial? Guardia. Muestren el talismán de tigre. Este es el talismán de tigre de la guarnición de Senbei. Una mitad está en Hanzhou y la otra la custodia su majestad. Por decreto imperial de su majestad. Wei Minghuo-Tian descuidó sus deberes, lo que provocó la caída del paso Senbei. Su orden al rey Qin Heng, tomar el control de inmediato de todas las tropas del ejército de Senbei. Lidera a las fuerzas del norte. Todo aquel que desobedezca este decreto será castigado por traición a la patria y sus 9 generaciones serán ejecutadas. Todo esto es falso. ¿Qué hacen ahí parados? ¡Mátalos para mí! A quien mate a Qin Heng, lo recompensaré con 10.000 taels de oro y el título de marqués de 10.000 hogares. Este humilde general Liu Hu obedece el decreto imperial. Yo también obedezco. Mis respetos al rey Qin. ¡Hala! ¡Maldita horda de traidores! ¡Larpen! ¿De verdad crees que este puñado de inútiles podrá derrotarme? Hoy te mostraré el verdadero poder del reino inmortal a medio paso. Rápido. Bien. Inmortal, a medio paso. Eso no es rival para este príncipe. ¿Cómo? De un simple cultivo marcial, ¿has pasado al reino eterno? ¿Cómo es posible? El rey de Senbei, Wei Minghuo-Tian, ha desafiado el decreto imperial y pretende rebelarse. Captúrenlo de inmediato y llévenlo a la prisión imperial. ¿Quién? Tendrás una muerte miserable.
Vuestros generales juramos lealtad hasta la muerte a su Alteza el Príncipe. Transmita mi orden. El rey de Shenbei es sospechoso de colusión con los bárbaros demoníacos. Incauten la mansión de Shenbei de inmediato. Confisquen todas las propiedades y registros de sus seguidores. No dejen a ninguno. Que nadie escape. A sus órdenes. ¿Qué está pasando aquí? Busquen en todas partes. No dejen ni un solo rincón. Sí, señor. Deténganse. He dicho que se detengan todos. ¿Qué vamos a hacer? Soy la consorte de Shenbei, la señora del norte. La consorte. Sí, mi príncipe. Vuestro subordinado ha llegado con una estrategia para derrotar al enemigo. El primer ministro llega en el momento justo. Los bárbaros demoníacos presionan la frontera y necesito vuestra sabiduría. Observen todos, por favor. Aunque los bárbaros demoníacos son poderosos, tienen 3 debilidades. Primero, falta de suministros. Segundo, un avance temerario. Y tercero, desconocimiento del terreno. Se requiere a un general experimentado y prudente para liderar a sus tropas y flanquear al enemigo, atacando directamente su retaguardia para cortar sus líneas de suministro. Este general acepta la orden. Un general valiente, junto al gran héroe Che, liderará a la élite en un ataque nocturno al campamento de vanguardia. Para desmoralizar a su ejército. Entendido. Un general debe conducir a sus tropas hacia las cercanías del monte Huifeng. Ese es el paso obligado de los bárbaros demoníacos para invadir la ciudad de Hangzhou. A sus órdenes. Príncipe, en teoría, el general Qi Yu debería lanzar un ataque total para interceptar a los Xiaoman de frente. No es necesario custodiar la mansión Su. Todo el ejército debe avanzar para expulsar a los demonios de Hanshu. A la orden. Esposa mía, usa tu estatus real para persuadir al pueblo de que evacue. Que la señorita Qingwu lleve los mensajes secretos para contactar a los defensores de todas partes. Debemos formar un cerco táctico. Generales, este es un plan de contingencia. Ábranlo solo en peligro extremo para resolver la urgencia. El romance de los 3 reinos no me mintió. Con esto la victoria es segura. Príncipe, primer ministro, los Brocari Guards han registrado la cámara secreta del Palacio de Senbei, jalando pruebas irrefutables de la traición de la familia del rey de Senbei con los Yaoman. Aquí está la correspondencia entre Beiming Potian y el líder de los Yaoman. Prometió entregar Hangzhou a cambio de dividir el territorio y proclamarse rey. Esta es la orden del rey bárbaro, capaz de movilizar a los soldados demonios fronterizos. Generales, reconocen la caligrafía de Beiming Potian en estas notas. Príncipe, nosotros, sus siervos, fuimos engañados por el rey de Senbei. Deseamos redimirnos con méritos en batalla. Con las pruebas en mano, maten al traidor y eliminen a los Xiaoman. El norte pronto estará a salvo. ¡Capturen al traidor y aniquilen a los Xiaoman! Príncipe, siga usando, ¿qué sucede? Los Xiaoman han sido expulsados de Senbei-Guan y el norte ha sido recuperado por completo. Felicidades al anfitrión por defender el norte y expulsar a los bárbaros. Ha obtenido una tarjeta de facción de alto nivel y el registro contable completo de Hangzhou de 50 años. A partir de ahora, el anfitrión entra formalmente en el escenario de la hegemonía imperial. Mi dominio sobre el mundo comienza a alzarse en este mismo instante. Su Alteza, el príncipe de Qin. Hoy ha vengado al pueblo de Hangzhou. Nosotros, su gente, nunca lo olvidaremos. Le debemos una gratitud inmensa por su gran bondad. Levántense, por favor. Beiming Potian, como rey de Senbei y al mando de un poderoso ejército, te confabulaste con los Xiaoman demonios y bárbaros, permitiendo que sus hordas masacraran la ciudad. Como resultado, 100.000 civiles inocentes perdieron la vida. Tus innumerables crímenes son demasiados para ser enumerados. ¿Cómo osa? Fui nombrado rey de Senbei por el anterior emperador. No tienes autoridad para ejecutarme. El emperador. Él seguramente me hará justicia. El anterior emperador te nombró rey de Senbei para proteger la frontera y al pueblo. No para que cometieras traición y colaboraras con el enemigo. La sangre de los civiles y las vidas de los soldados son pruebas irrefutables de tus crímenes capitales. Hoy, ante el paso de Senbei, te cortaré la cabeza de perro. Para consolar a las almas de los que han partido. ¡Detengan la ejecución! Su Alteza el rey de Qin, el rey de Senbei. Incluso si es culpable, debe ser escoltado a la capital y entregado a su majestad. ¿Cómo puede usted ejecutarlo por su propia cuenta? Se equivoca, enviado imperial. Los crímenes del rey de Senbei se cometieron aquí, en el norte. ¿A quiénes perjudicó? Fue a la gente de la frontera norte. Debe ser castigado aquí para dar consuelo y justicia a las víctimas. Si lo enviamos a la capital, ¿cómo daremos la cara ante los cientos de miles de almas que perecieron? ¿Oh? Entonces insinúa que su majestad no actuará con imparcialidad. Ya veo. Parece que el rey de Qin se cree el soberano absoluto aquí en el norte. ¡Díganme todos! ¿Creen que debería ser juzgado aquí en el norte o enviado a la capital? ¡Que se quede aquí! Vaya autoridad que presumes tener. Informaré de todo este asunto al emperador tal como ha sucedido. Haga lo que le plazca, enviado imperial. Mi conciencia está tranquila. Solo busco la paz del norte o el bienestar de mi pueblo. Si de verdad quiere llevárselo, llévese su cadáver. ¡Gai Ni! ¡Ejecútalo! ¡Larga vida al príncipe Qin! ¡Larga vida al príncipe Qin! Por el decreto mío,
A partir de hoy, asumo la responsabilidad total de todos los asuntos militares en Hanzhou. Aquellos que opriman al pueblo o traicionen a la patria verán sus bienes confiscados y sus clanes exterminados. Aquellos que defiendan la frontera y sirvan al país contarán con mi total confianza y favor. ¡Larga vida al príncipe Qin! ¡Viva el príncipe Qin! ¡Larga vida al príncipe Qin! Príncipe, aunque sus razones son justas, temo que esto despierte sospechas en la corte imperial. ¿Y qué si sospechan? La estabilidad del norte es lo más importante. Una vez que consolide ambas provincias, aunque la corte desconfíe, no podrán hacerme nada. Ahora que la amenaza externa ha sido eliminada, es hora de poner a Hanzhou bajo nuestro control. Es una sabia decisión, príncipe. Al recuperar Hanzhou, Wei dominar el norte, tendrá el poder necesario para luchar por el trono. Príncipe, mis subordinados han confirmado la información. En Hanzhou, además de los clanes Beimin y Xu, hay 4 tiranos que controlan las finanzas, granos, sal y transporte de la provincia. Oprimen al pueblo y actúan con impunidad en todo el estado. Derrotar a los tiranos y conquistar Hanzhou. Por suerte, tengo los libros de cuentas de Hanzhou en mi poder. Acabaré con ellos. Veamos qué traman. Líderes de los 4 clanes, los he convocado hoy para reformar el bienestar de Hanzhou. El comercio de granos, sal y transporte es vital para el pueblo. A partir de hoy, Tudú será gestionado por mi palacio. Deben entregar sus libros y el control de suministros. Cooperen con las autoridades. Su Alteza el Príncipe Qin, usted es el gran héroe que salvó Hanzhou. Estamos de acuerdo en ofrecerle un 20% más, tal como hacíamos para honrar al rey de Senbei, como muestra de nuestro apoyo al Príncipe Qin en su lucha contra los demonios y bárbaros. Así es, Su Alteza el Príncipe Qin. Todos somos comerciantes honrados que operamos dentro de la ley. Todo el pueblo de Hanzhou depende de nosotros para su sustento. Si corta nuestra fuente de ingresos, estará acabando con la vida de todo el pueblo de Hanzhou. Permítame recordarles algo. Toda la familia Shui ha sido ejecutada. El cuerpo del rey de Senbei aún no se ha enfriado. Cuando hable, más vale que midan bien sus palabras. no eres más que un forastero que recogió las obras del rey de Senbei, las finanzas de Hanzhou. Las he controlado por 30 años. ¿Por qué debería entregártelas? ¡Exacto! La mitad de los graneros de Anzú están en manos de mi familia Su. ¿Quieres suministros? Está bien. Fue primero 100.000 taels de oro para comprar el grano. De lo contrario, aunque todo el pueblo de Hanzhou muera de hambre, ni sueñes con llevarte un solo grano de arroz de aquí. No los he llamado aquí para discutir. Aquí no hay lugar para el regateo. La sal es la base de todo sabor, y las rutas de la sal de Hanzhou están bajo el control total de mi familia ya. Sin mis permisos de venta. Ni siquiera el rey de Senbei tenía autoridad aquí. Las rutas de transporte y los muelles nos fueron otorgados por el mismísimo emperador a nuestra familia Yun. Por muy poderoso que sea el príncipe Qin, ¿acaso es superior al emperador? ¿Oh? ¿Cómo se atreven a mostrar tal arrogancia ante el príncipe Qin? Es que ya no temen a la ley real. ¡Arrogancia! ¡Me sobra poder para ser arrogante! Xinhong, ¿no crees que por ser el príncipe Qin te debemos algo? Incluso si el emperador viniera en persona, tendría que mostrarnos el debido respeto. Tienes mucha confianza. No es confianza, es la realidad. Hanzhou no podrá dar ni un paso sin nuestras 4 familias. ¡Guardias! Escolten a estos hombres al salón lateral. Quiero ver si realmente son tan indispensables como dicen. Bien, bien. Sigamos con el jefe Qian. Aquí están los registros de cómo absorbiste el dinero sucio de la familia Xue hace 3 años. Cada transacción lleva el sello de la familia Xue. Si sigues las órdenes del rey Qin, estas deudas serán borradas para siempre. ¡Me niego! Mañana mismo, los Jin y Wei enviarán estos libros de cuentas a la capital. Esto es mentira. Son puras invenciones. Jefe Qian, usted es un hombre astuto. Le dije la verdad. Un lugar tan vasto como Hanzhou necesita a alguien al mando. Aunque el que sea más leal al rey Qin podrá ser su amigo. Parece que sabe lo que le conviene. Vamos, es hora de ver al jefe Su. Lord Zhuge, espere. No se vaya, por favor. Jefe Su. Seguramente conoce muy bien los registros del jefe Yan. El rey tomará el control de comercio de sal mañana mismo. Si la sal se puede comerciar, el grano también. Todos esos almacenes llenos de grano que tiene, o los usa para socorrer al pueblo y salvarse. O deja que se pudra y se llene de moho. ¡Ese canalla de Yao Manshi! Mi apellido es Liu. Jefe Yan, y es usted todo un experto en negocios turbios. Sabe bien que, en tiempos de guerra, la sal y el hierro son indispensables. Por eso le juró lealtad a Beimin Potian de antemano. Lástima que yo mismo maté a Beimin Potian. Y la carta también la encontré entre sus cosas. La guerra ha terminado. ¿Con qué derecho reclama el patrimonio que mi familia Yan construyó por décadas? Es libre de negarse. Pero si las otras 3 familias se enteran de esto, ¿qué cree que le pasará? Oigan, ¿por qué nadie ha venido a negociar conmigo?
Mi señor dice que ya se ha llegado a un acuerdo con las otras 3 familias. Usted solo tiene que esperar aquí. Imposible. Me estaban engañando. ¡Vámonos! ¡Maestro Yu! Regresemos al gran salón para esperar su sentencia. Lo acepto. De hecho, alguien ya entregó una carta de rendición anoche. Kiwi. ¿Para qué seguir fingiendo? Él fue el primero en pensarlo. Claramente fue ese viejo de Yang Wanshi. Él se alió con el príncipe hace mucho tiempo. Patraña. Todos quieren traicionarme. Suficiente. O entregan el poder, o pagan con sus vidas. Estoy dispuesto a entregar el poder. Los 4 distritos de Hanzhou ahora pertenecen al palacio. Serán ejecutados sin piedad. Felicidades, anfitrión, por completar la misión. Has obtenido una carta de personaje de alto nivel. El sistema de hegemonía imperial se está actualizando. Ya no se activarán misiones. Las recompensas se otorgarán automáticamente, según tus logros, y podrán acumularse para ser sintetizadas. ¡Príncipe! Actualmente, Hanzhou necesita reconstruirse desde cero y está muy cerca del frente de batalla. Necesitamos un funcionario capaz que se encargue de las finanzas, los suministros y los asuntos administrativos. El primer ministro tiene razón. Sistema, usa la carta de personaje de alto nivel. Dame a un experto en finanzas, por favor. Felicidades, anfitrión. Has obtenido al personaje Fan Li. Yo, Fan Li, humilde servidor, saludo a Su Alteza Real el Príncipe Jin. Grand Haochu, no es necesaria tanta formalidad. De ahora en adelante, le confío la economía de Hanzhou. Ya que el príncipe ha tomado el control de las finanzas y el transporte, estableceré bancos oficiales para centralizar el comercio. Implementaré el sistema de colonias militares para estabilizar precios y el palacio emitirá los permisos de sal, con el sello oficial, en 3 meses. Este humilde servidor asegurará que Hanzhou tenga abundancia de granos y prosperidad financiera. Con el talento del señor, seguramente podrá aliviar el sustento de la gente en Hanzhou. Si lo encargo a usted, señor. El destino es como un camino tortuoso. Su Majestad. La actitud de Qin Heng en Hanzhou es cada vez más desenfrenada. Ha integrado al ejército Zenbei, a la Guardia Real de Sangre y a los guerreros del Jiangwu por completo. Incluso decide por cuenta propia el despliegue de tropas, sin solicitar permiso a la corte. Controla las finanzas, los suministros y la logística de los 4 campamentos en Hanzhou. El pueblo solo conoce al rey Qin y no a su majestad. Padre Imperial, hay algo aún más grave. Estas son las pruebas enviadas por los espías desde Hanzhou. Xinjiang oculta en secreto millones en suministros dejados por el rey de Zenbei y se confabula con generales del Liaosu. Véalo usted mismo. En las cartas dice que el norte debe pertenecerle. Es evidente que planea secesionarse y proclamarse rey. Majestad, Xinjiang comanda tropas de élite y ocupa las provincias de Liaohai. Si lo permitimos, me temo que se volverá demasiado poderoso para ser controlado. El quinto acaba de partir hacia el territorio de los Yaoman. Ha logrado una gran hazaña. ¿Cómo se atreve a ser tan insolente? Mir, Padre Imperial. Xinjiang abrió los graneros en Hanzhou para repartir comida y reducir impuestos. Se está ganando el corazón del pueblo para allanar el camino hacia la rebelión. Si esperamos a que tenga suministros y el apoyo del pueblo, será casi imposible eliminarlo. Según mis informes, Xinjiang ha confeccionado en secreto banderas de dragón. Sus guardias visten uniformes de la Guardia Imperial. Es una rebelión descarada. Si el Padre Imperial no actúa pronto, el Imperio Dayin cambiará de dueño. Chen Chi. Si el enviado imperial parta de inmediato a Hanzhou, con el talismán militar, confisque todo el poder de Xinjiang. Tráiganlo bajo custodia a la capital. Si hay resistencia, júzguenlo por traición y ejecuten a sus cómplices. Sus órdenes serán cumplidas, Majestad. Su Alteza. Bajo el mando de Qin Heng abundan los expertos. El enviado imperial tal vez no pueda controlarlo. Deberíamos enviar asesinos en secreto para interceptarlo y eliminarlo en el camino. No es necesario. El decreto de mi padre imperial es como la espada de Shanfang. Si Qin Heng lo desobedece, será una rebelión. Mi padre imperial enviará entonces un gran ejército para aniquilarlo. Si Qin Heng obedece el decreto y regresa a la capital, a ojos de mi padre, su inmenso mérito amenazará el trono. Y eso se castiga con la muerte. Ya he enviado a hombres a difundir rumores en Hanzhou. Dicen que Qin Heng planea entregar la provincia a los bárbaros demoníacos cuando regrese a la capital. No tendrá forma de defenderse. Qin Heng, esta vez quiero ver cómo te salvas de esta. Alteza, ha llegado un mensaje urgente a toda prisa desde la capital. El tercer príncipe, junto con el Ministerio de Guerra y el Censorado, lo ha acusado de acaparar poder militar y intentar rebelarse. El emperador ha decretado enviar a un emisario imperial a Hanzhou para confiscar su autoridad militar y escoltarlo a la capital para ser juzgado. El tercer príncipe sin duda nos tenderá una emboscada en el camino. Alfaina, mi padre imperial no confía en mí. Hanzhou apenas se ha estabilizado y los bárbaros demoníacos aún no han sido eliminados. O aún así, decide atacarme en un momento como este. Príncipe, no hay de qué preocuparse. La clave para romper este estancamiento es exagerar la amenaza del enemigo para hacernos indispensables. No hace falta llegar a las armas. Solo debemos crear una cortina de humo para hacer que la corte entienda que el norte no puede prescindir de usted. Premier. Ordenar al general Lu que dirija las tropas de élite y se infiltre en la retaguardia de los bárbaros demoníacos para difundir el falso rumor de que usted ha enviado a 100.000 soldados a atacar sus depósitos de provisiones. Al tiempo, cortaremos sus comunicaciones e inteligencia con el exterior, haciéndoles creer que su retaguardia está en peligro. Así, no se atreverán a invadir el sur, ni tampoco a retirarse hacia el norte. Segundo,
Ordenaré al ejército de defensa que se despliegue por completo en el paso Senbei, solo para formar filas sin atacar. Crear la ilusión de que una gran guerra es inminente. Tercero, suspenderemos el envío de provisiones de Hanzhou a la capital divina. Diremos que los bárbaros demoníacos invadieron Hanzhou y los suministros solo alcanzan para la defensa. Así la corte perderá la confianza para intentar reemplazar al general. Cha. Los bárbaros demoníacos ya temen al príncipe y, al no tener fuentes de inteligencia, las noticias falsas ya tocan los movimientos de las tropas. Sin duda se lo creerán. Solo hace falta contenerlos por un tiempo. La corte imperial comprenderá que el norte no puede sobrevivir sin el príncipe. Entonces, el asunto de entregar el mando militar quedará en el olvido. Príncipe, los bárbaros demoníacos han caído en la trampa. Están replegando tropas para defender su campamento de suministros. Espías de la capital ya vienen en camino para evaluar la situación. El pez finalmente ha mordido el anzuelo. Ahora, solo queda esperar la llegada del enviado imperial. Que vea con sus propios ojos. El norte no puede prescindir del príncipe Qin. Qin Heng recibe el decreto. El príncipe Qin Heng abusa de su poder militar y desafía la autoridad imperial. Entregue el mando de inmediato. Regrese de la capital con el enviado. Quien desobedezca será juzgado por traición. Así se ordena. Señor enviado, ha viajado mucho. ¿Por qué no descansa y escucha sobre la situación en Hanzhou? La situación. Qué gran audacia la del príncipe Qin. Acaba de repeler a los bárbaros y ahora toma el control de Hanzhou. Parece que en el norte han olvidado que todavía hay un emperador en la capital. Señor enviado, vea esto. Los bárbaros ya replegaron a 30,000 hombres para defenderse. Pero otros 70,000 soldados siguen en la frontera, listos para invadir el sur en cualquier momento. Si entrega el mando ahora, el ejército caerá en el caos y Hanzhou será destruida. Esa es solo su versión de los hechos. Qin Heng, deje de ganar tiempo y entregue el mando militar de inmediato. Primer ministro, Duque Fan, la gracia imperial es inmensa y sus órdenes son ineludibles, ya que mi padre me ha convocado a la capital. Pase lo que pase. Pipo regresa. Alteza, los guardias fronterizos informan que la vengarria de los demonios bárbaros ya acecha 30,51 de la frontera de Hanzhou. Señor enviado imperial, lo ha escuchado. Si entregamos el mando militar ahora, estaremos condenando a los cientos de miles de civiles de Hanzhou y a los 300,000 defensores a morir bajo el cuchillo de los demonios bárbaros. ¿Podrá usted cargar con tal responsabilidad, milord? Bastante insolencia. ¡El decreto imperial está presente! ¿Quién se atreve a desobedecer? Si hoy confisca el mando militar, mañana la noticia de la caída de Hanzhou llegará a la capital. Cuando su majestad busque culpables, ¿cree que el tercer príncipe intercederá por usted? El tercer príncipe quiere la muerte de Qin Heng, pero si Hanzhou cae, yo seré el chivo expiatorio. Soy el príncipe de Daiyan. Mi padre me ordena volver a la capital y debo obedecer. ¡Oh! El ejército de los demonios bárbaros derrotó a nuestra vanguardia y avanza hacia el paso Zenbei. Primer ministro. Duque Fan, le encomiendo la seguridad del norte. Me retiro. Príncipe. Príncipe Qin, por aquí, por favor. Alteza Real, cuando el rey de Zenbei permitió que los demonios bárbaros masacraran la ciudad, fue usted quien nos salvó. Ahora que los demonios bárbaros han vuelto, si usted se marcha, Hanzhou estará perdida. Pueblo mío, por favor, levántense. No puedo desobedecer el decreto, pero su majestad enviará ministros capaces para defender el norte. Mensaje urgente. Los bárbaros han llegado a las murallas de Paso Senbei. El comandante solicita refuerzos. ¿Cómo han llegado los bárbaros tan rápido? Señor enviado imperial, para serle sincero, las victorias anteriores se debieron enteramente al mando del príncipe Qin en Senbeiguan. Ahora, sin el príncipe Qin, el ejército Senbei es como un tigre sin dientes. Shenlian. Basta de palabras inútiles. La corte imperial tiene sus propios planes. Excelentísimo, enviado imperial. Vámonos pronto. No hagamos esperar a mi padre imperial. Oiga, vamos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué suena el cuerno de defensa de la ciudad? ¡Report! ¡Batalón se llama! ¡Bárbaros demoníacos! ¡Han aparecido repentinamente alrededor de Hanzhou! El general de la guarnición ya está repeliendo el ataque. ¡Los bárbaros demoníacos están atacando! Gran sabio, vámonos rápido. Aún hay una oportunidad si salimos ahora, una vez que llegue el grueso del ejército. Será demasiado tarde. ¿Quién eres tú? Príncipe Qin, ¿a dónde cree que va? Vaya rápido, a enfrentar al enemigo. Los bárbaros demoníacos están aquí. Nadie podrá escapar. Pero es una orden imperial. ¿Qué orden imperial ni que nada? Ni siquiera puedo salvar mi propia vida. Llévenme de vuelta a mi mansión rápido y vayan ustedes a pelear. ¡Rápido! Maestro Shen, está todo preparado. Discaid, Su Alteza, proceden con la ofrenda. Excelentísimo enviado imperial. Ese traidor no tiene ni pizca de lealtad. Lo que quiere es dividir el norte para sí mismo. Ni el anterior rey de Senbei se atrevió a tocar el monopolio de la sal y el hierro, pero él ha confiscado todas las propiedades. ¡Esto es claramente una rebelión! Así es, Excelencia. Hijo robó las propiedades de mi familia y asesinó por su cuenta al ilustre rey de Zenbei. Si no se castiga a semejante traidor, se convertirá en una grave amenaza. Estamos dispuestos a testificar para ayudarle a capturar a este traidor. ¡Y hay más! ¡Excelencia!
Esto se encontró en su estudio. Una carta secreta de colusión con los demonios y un colgante de dragón. Se atrevió a poseer ilegalmente el colgante de dragón. Sus intenciones son imperdonables. Excelencia, ordene su arresto de inmediato. Nosotros guiaremos a nuestros guardias para colaborar. Bien. Entonces, yo mismo me encargaré de ver a este King He. ¿Qué más tienes que decir? Escucha bien. Has acaparado el hierro y la sal, forjado el colgante de dragón y conspirado con el enemigo. ¿Sabes cuál es tu castigo? ¡Ja! ¡Paga por la vida de mi tío! Si el enviado imperial no estuviera hoy aquí, ya te habría hecho 1000 pedazos. ¿Y qué? Si eres el Rey King. Y el cargo de traición. Ni siquiera tus despreciables aliados podrán protegerte. Señor enviado imperial, pretende juzgarme solo con palabras vacías. ¿Cree que un colgante de jade falso es suficiente para condenar a este rey? Why tú, Bei Minglie, realmente nos tomas por tontos a mí y al enviado imperial. Este colgante de dragón no es más que una baratija de imitación. Le pedí a un artesano que hiciera unos cuantos para dárselos a los niños de mi palacio. ¡Sofismas! Seguro se alió con los demonios bárbaros y tiene a alguien respaldándolo. ¿Respaldándolo? Entonces déjame preguntarte, ¿dónde estabas cuando Bei Mingpo-Tian fue ejecutado? ¿Por qué no saliste a defenderlo? ¿Esto? ¿Qué está pasando? Porque estabas en el reino demoníaco, enviando mensajes a los bárbaros. Esto es una falsificación. ¡Shuho! ¡Intentas incriminarme! Incriminate. ¿Qué pasa el testigo? Oh. ¿Dónde está la familia Penny? Prometieron entregar Hanzhou a nuestro clan. ¿Por qué tardan tanto en actuar? Nuestro líder me envió a preguntar cuándo abrirán el paso Senbei. Mentira. Ni siquiera te conozco. Shuho, seguro que lo has sobornado para incriminarme. Sobornado. Las cartas confiscadas de su cuerpo están escritas de tu puño y letra. Y además llevan tu sello personal. Shenlian, léelas en voz alta. Para el líder de los bárbaros demoníacos, el poder de King Hong es inmenso y temporalmente invencible. Estoy dispuesto a entregar Hanzhou para ayudar a su clan a avanzar hacia el sur, solo pidiendo a cambio que se me dividan tierras para gobernar como rey. Esta caligrafía es idéntica a la carta secreta sobre la traición de King Hen que me entregaste antes. Vaya, Bei Mingli. Resulta que tú eres el verdadero traidor que colabora con el enemigo. Señor, fui manipulado por Bei Mingli. Y yo no he colaborado con el enemigo. Señor, piedad, tenga piedad de mí, señor. Manipulada. La familia Yan ha acaparado sal y hierro en secreto, negándose a cooperar con los suministros del Palacio del Rey, lo que causó la negligencia en la logística del frente. Eso ya es un delito capital. Primer Ministro Zug, proceda según la ley. Bei Mingli por traición a la patria y Yang Wanxi por especulación y acaparamiento. Que sean ejecutados de inmediato. Confísquense sus bienes para auxiliar al pueblo. ¡Cielos! Miren esto, qué falta de escrúpulos. Sufrirás una muerte horrible. Las antiguas tropas de mi tío nunca te perdonarán. ¡Piedad, príncipe! ¡No volveré a hacerlo, mi señor! En las tierras del norte, los traidores morirán, y los que dañen al pueblo también. ¡Entendido! ¡Entendido! Lamento que haya tenido que presenciar esto, señor. Si dejamos vivir a estos traidores, traerán el caos a la frontera norte. Por eso no tuve otra opción. Ejecútenlos rápido. Ah, sí, claro. El príncipe ha actuado correctamente. Quienes traicionan a la patria merecen la muerte. Me alegra que lo entienda, señor. Queda mucho por hacer en el norte. Necesito que se quede conmigo, señor, para estabilizar la situación. Sí, sí. Todo se hará a voluntad del quinto príncipe. Mi señor, excelentes noticias. Al enterarse de que Feining refinaba la perla de talismán, los remanentes de los bárbaros demoníacos cayeron en el caos y se retiraron de la frontera. Se han retirado 100 millas. Una gran victoria para el norte. Excelente. Transmita mi orden. Recompensen al ejército y abran los graneros para distribuir provisiones. Y celebremos junto al pueblo. Su Alteza, el rey de Qin. Ahora que el norte está en paz, es momento de que regrese a la capital para informar a su majestad. Ha sido un viaje difícil, mi señor. Ya he redactado el informe imperial, explicando la situación del norte. Sin duda le haré saber a su majestad sus valiosos servicios. Sí, de usar el palo y la zanahoria, y además me ha dado una salida digna. Este quinto príncipe es verdaderamente un dragón entre los hombres. Qué gran destreza la suya, mi señor. Cuando regrese a la capital, le informaré con total sinceridad a su majestad que el norte no puede prescindir de usted, mi señor. Se lo agradezco, mi señor. Mi despido. El enviado imperial Wang se retira. El norte ya está bajo tu control. Tu siguiente paso es declarar tu independencia. Eres muy inteligente, esposa mía. Sin embargo, declarar la independencia todavía es prematuro. Necesitamos un apoyo poderoso. Mi padre, el rey de Shenxi, comanda a 300.000 soldados del ejército imperial. Quiero volver a casa. ¿Qué tal si me acompañas a visitar a mi familia? Mi señor. Justo. Estaba pensando en eso. Si mi esposa vuelve a casa, yo mismo la acompañaré. Primero, para garantizar tu seguridad. Segundo, ya es hora de que el rey de Shenxi conozca a su yerno. Entonces, pongámonos en marcha. Tengo curiosidad por ver, cuando mi padre presencie tu poder actual, ¿qué clase de expresión pondrá
Esposa mía, ¿qué te ocurre? Mi señor, iré a buscar al médico de inmediato. No es necesario. Tal vez esté embarazada. Esposa mía, ¿de verdad estás embarazada? Bien, den mi orden. Busquen un pueblo cercano para descansar. El camino que nos queda. Debemos recorrerlo con paso firme. ¡No! ¡Posadero! Sírvanos el mejor vino y la mejor comida. Bienvenidos. Pasen. Se lo prepararé todo ahora mismo. Señor, por favor, no se lo lleve. Nosotros dependemos de estas pocas monedas para sobrevivir. ¿De qué estás hablando? No te quejes tanto solo por un poco de dinero. Escucha bien. Tomo tu dinero porque te estoy honrando con mi atención. Soy un confidente de Su Alteza, el Rey de Chu. Él toparte conmigo. Es como si te hubieras aferrado a la protección del Rey de Chu. Wang Pao. El rey de Chu. ¿Desde cuándo hay un rey de Chu en las regiones occidentales? ¿Y qué pasó con el rey de Sisi? ¿Yo? ¡Qué belleza! Su Alteza el Rey de Chu es el tercer príncipe del actual emperador. Ha venido específicamente a arrebatarle el poder al Rey de Senshi. De ahora en adelante, Su Alteza el Rey tendrá la última palabra en estas tierras. Preciosa, vente conmigo y te daré una vida llena de lujos y manjares. Harut, el tercer príncipe, deja de ladrar aquí. ¡Maldita perra! ¿Te atreves a golpearme? Si hoy no te capturo para convertirte en mi concubina, no rechaces mi generosidad. Que me hayas gustado es tu mayor fortuna. ¿Qué están esperando? ¡Aten a esa mujer! Este tipo estorba. Átenlo en el acto. Si algo pasa. Tenemos el respaldo de Su Alteza, el Rey de Chu. A por ello. ¿Cómo te atreves a tocar a mi gente? Buscas la muerte. Soy el comandante de la guardia personal de Su Alteza el Rey de Chu. Él está a punto de tomar el control de toda la región occidental. ¿Te atreves a matarme? Juro que te tritularé los huesos y esparciré tus cenizas. No eres más que un perro del tercer príncipe. ¿Cómo te atreves a ser tan insolente ante mí? Has intimidado al comerciante y has acosado a mi consorte. Solo por estos dos motivos. Sería suficiente para que murieras 10 veces. ¡Maldición! ¡Suéltame! Su Alteza no os perdonará la vida. El tercer príncipe os permite oprimir al pueblo y cometer innumerables atrocidades. Ha cometido demasiadas maldades. Le haré rendir cuentas por ello. Pero ahora te enviaré al otro mundo en su nombre. Comerciante, toma esto. Muchas gracias, señor, por librarnos de esta escoria. Pero por favor, márchense pronto. Su Alteza, el Rey de Chu, es alguien sumamente peligroso. Recojan todo. Partiremos de inmediato hacia la mansión del príncipe Senshi. Es hora de ir a ajustar cuentas con el tercer príncipe personalmente. Hermana, cuñado. Deben estar agotados tras el viaje. Nuestro padre ha estado esperando ansiosamente vuestra llegada. Lamento haberte hecho esperar aquí, hermano. Hemos venido hoy, primero, para visitar a mi suegro. Y segundo, porque tengo asuntos importantes que discutir con él. Cuñado, pasen adentro para hablar con calma. Mi padre ya está en el estudio con el té preparado, esperándolos. ¡Sure! Rey de Qi, para serle franco, el tercer príncipe fue enviado por el emperador. Controla las finanzas de la región occidental, solo para vigilar y limitar a mi mansión Senshi. Lleva ya un tiempo abusando de su autoridad descaradamente. Por desgracia, la corte le otorgó el poder absoluto sobre los fondos y suministros. La región occidental siempre ha sido una tierra árida. Si actuamos contra el tercer príncipe, no tendríamos cómo pagar los salarios del ejército de Senshi. Este tercer príncipe ya se oponía a mí constantemente en la corte imperial. Ahora viene a importunar a mi suegro. Es el momento de ajustar esta cuenta de una vez por todas. Ahora que has alcanzado el reino del inmortal terrenal, conoces la única clave para ascender al reino eterno. Mi suegro se queda bien. Sí, en el corazón de las regiones occidentales. En pocos años aparecerá la esencia del mundo. Es la única clave para ascender al reino inmortal en un siglo. Pero para entonces, todos los inmortales terrenales lucharán encarnizadamente por obtenerla. Gracias por el aviso, suegro. Sure. Yinmer. Es hora de que partan. ¡Sí! Sí. Mi señor suegro, he venido en esta ocasión para formar una alianza con usted. Si el ejército Senshi necesita suministros, puedo enviarlos por la ruta comercial de Liaoshu. Fanny es un experto en finanzas. Puede ayudar a la mansión real a reactivar sus rutas comerciales, para que nos beneficiemos mutuamente. Además, debemos vigilar los movimientos del tercer príncipe.
sobre el desvío de fondos militares. Y la extorsión de dinero a los comerciantes. Debemos obtener pruebas sólidas de todo esto. Pero lo más importante es que, ya que Xuer está embarazada, debes asegurar su protección absoluta. Si te atreves a maltratarla, mi ejército Minhuang de 300.000 hombres será el primero en no perdonarte. Disguide, Sucro, Minxue es mi chica. Protegeré sin falta a la madre y al niño. Alteza, los impuestos han subido del 10 al 30%. Realmente no puedo pagarlos. Que no puedes pagar. En las regiones occidentales, la cantidad la decido yo. Si sigues quejándote, confiscaré todos tus bienes. ¡Ja! ¡No, por favor! Alteza, las provisiones del ejército Shenxi de este mes aún no han llegado. Los hombres ya no pueden resistir más. ¡Maldita sea! El ejército Shenxi pertenece a la corte imperial. Les haré lo que me plazca. ¿Acaso pretenden rebelarse? Dígale a Chen Che. Quieren su ministro. Que venga él mismo a decírmelo a mí, el rey de Chu. Su Alteza. Este es el tributo de los mercaderes. Vi el 70% de las raciones del ejército Shenxi, un total de 9.000 taeles. Bien hecho. ¿Qué importa si es Jianshan? Sin una pizca de conciencia. No son más que lobos hambrientos. Su Alteza, un enviado solicita audiencia. Desea tratar un asunto de gran importancia. Veamos cuánto oro tienen esos reinos. Saludos, Su Alteza, el rey de Chu. Somos enviados de los 5 reinos. ¿Enviados de los 5 reinos? ¿Qué es lo que buscan de mí? Tenemos oro y plata suficientes para que Su Alteza refuerce su ejército, siempre y cuando nos ayude a tomar la mansión del rey Shenxi. Una vez dominemos las rutas comerciales de las regiones occidentales, le daremos el 50% de los beneficios. Derrotar a Qin-san. Él comanda un ejército de 300.000 hombres. Ren de Chu, usted controla los suministros del ejército Shenxi. Nosotros proveeremos el oro, la plata y las tropas para asegurar su éxito. Al terminar, Su Alteza gobernará las regiones occidentales y nosotros controlaremos el comercio. Será un triunfo mutuo. ¿Saben lo que están diciendo? Me están incitando a traicionar a mi patria. En los ojos de nuestros 5 reinos, el talento y la visión de Chuang no son inferiores a los del rey de Qin. Me gusta cómo suena eso. Acepto cooperar con ustedes, pero tienen que pagar más. Su Alteza es muy directo. Enviaremos primero los suministros y las armas. El intercambio será en el valle fuera de la ciudad. Llegado el momento, enviaremos un mensajero para ayudar a Su Alteza a tomar el control de las regiones occidentales. Bien. Cuando lo logre, estableceré el comercio perpetuo con sus 5 reinos. Informa al rey de Qin que el tercer príncipe ha aceptado el trato. ¿Entendido? ¿Qué dice ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Gran Chuang, mire, el rey de Chu está conspirando con las 5 naciones. Con razón los aranceles de aduana están tan altos. Resalta que planeaba vender las regiones occidentales a cambio del trono. Esta mañana oí que el rey de Chu quería pedir tropas a las 5 naciones para matar al rey de Qin y al rey Shenxi. Si eso ocurre, todos terminaremos como esclavos. Esto es inaceptable. ¡Muerte al traidor rey de Chu! 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 ¡El tercer príncipe! ¡Qué audacia la suya! No basta con que amase una fortuna ilícitamente, sino que además se atreve a conspirar con el enemigo y traicionar a la patria. ¡Su Majestad! Este asunto debe ser investigado cuanto antes. Pero, en teoría, el tercer príncipe no parece alguien capaz de cometer tal acto. Ahora tu tercer hermano controla los suministros de las regiones occidentales. Si realmente se alió con el enemigo, las consecuencias para ti serán catastróficas. Encárgate de este asunto personalmente. Investiga en secreto la traición del tercer príncipe. Si se confirma, somételo de inmediato. O escoltalo de regreso a la capital. Pero si hay resistencia, no garantizo que pueda dejarlo con vida. Tercer hermano. Quinto hermano. No lo rompan más, se lo ruego. Viejo decrépito, no eres el único al que podemos arruinar. Levántate ahora mismo. Señor oficial, se lo suplico. Mi hija está enferma. Todo el dinero se fue en medicinas. De verdad ya no nos queda nada. Soy el rey de Chu, nombrado por el emperador. Mi palabra es la ley. Si no tienen dinero, golpéenlo hasta que aparezca. No le peguen a mi padre. Lo ruego a Su Alteza que tenga piedad. No golpee a mi padre. Iremos a buscar el dinero. Iremos a reunir el dinero de inmediato. Esta muchacha es bastante bonita. Si no hay dinero, tampoco importa. Entrégame a la chica como pago y este rey te eximirá de impuestos por 1 año. Señor oficial, tenga piedad. Solo tiene 15 años. No, deténganse. Vaya, Qin Heng. Me preguntaba quién era el entrometido.
Este es mi territorio. ¿Cómo se atreve un deshecho exiliado como tú a meterse en mis asuntos? Lárgate de vuelta al norte ahora mismo. Impuestos abusivos y secuestro de mujeres inocentes. ¿A esto es a lo que llamas ley? Rendí cuenta. Es por tu arrogancia militar en el norte. Yo solo recaudo provisiones para la corte. ¡Para aniquilarte, traidor! Cuando dejé la capital, el enviado imperial ya iba de camino a confiscar tu mando militar. No habrás venido aquí a refugiarte en casa de tu suegro por miedo. Tercer hermano, tus noticias están muy desactualizadas, aunque no es de extrañar. Ya que has sido desterrado a estas regiones occidentales. Es obvio que no tienes esperanza alguna en la lucha por la sucesión. Buscas tu propia muerte. Hombres, aprésenlo. En las regiones occidentales, yo soy la corte. Cualquiera que se atreva a interferir se opone a la corte. Aprésenlo. King Ho, si te atreves a tocar a mi gente, enviaré un informe urgente a la capital de inmediato. Haré que el padre imperial te condene por el crimen de rebelión y traición. Rebelión. Mira tus propias porquerías. Tercer hermano. Extorsiones y tiranía en las regiones occidentales. Reclutamiento ilegal de soldados e interceptación de las provisiones del ejército Sensi. Me parece que el que planea una rebelión eres tú. ¡Me estás calumniando! Tercer hermano. He oído que emisarios extranjeros entran y salen con frecuencia de tu residencia de Príncipe de Chu. Sí. Why a la vez no. Oh, además, este príncipe ha descubierto que te has aliado en secreto con los enviados de las 5 naciones, prometiendo entregar las regiones occidentales a cambio del trono. ¿Quieres que este príncipe muestre la carta secreta? Mientes. Este príncipe es inocente. Nada de eso es cierto. Guardias, protegedme. Traición a la patria, colaboración con el enemigo y matanza de inocentes. ¿Para qué conservarte la vida? Acaba con ese oficial corrupto. King Ho, espérate. Me aseguraré de que no tengas ni dónde caer muerto. ¿Cómo ha desaparecido? ¿Es alguien enviado por el emperador? Para poder bloquear la espada de Genie, debe ser un enviado de su majestad. Pero que el emperador se ha enterado de la traición del tercer príncipe y ha enviado a alguien a investigar. Alteza, según lo planeado, iré ahora mismo a la emboscada. Anciano, vengaré su muerte. Espere y verá. King Ho. Qianheng. Alteza, los enviados de las 5 naciones han llegado. Salida de Chu. Las provisiones y armas están listas. ¿Cuándo atacamos? ¡Cuanto antes mejor! El rey de Qin también está en las regiones occidentales. Aprovechad para deshaceros de él. Ese inútil de Qin Hen. ¡Se atrevió a humillarme en público! ¡Pienso descuartizarlo! Actuaremos esta noche. Tú lidera el ataque contra Qin He, y yo iré a por el príncipe de Senshi. ¡Su Alteza! ¿Sabes quién soy? Ataca. ¿De qué ataque hablas? Colaborar con 5 naciones e intentar una rebelión. Tercer hermano. ¡Qué audacia la tuya! Qianheng. ¿Cómo es que estás aquí? Hemos capturado al enviado de las 5 naciones. Llevaba consigo tu sello personal. Ya ha confesado todas vuestras fechorías. No puedes negarlo. Enviado, mátalos. Te prometo el 30% de las ganancias de las regiones occidentales. ¿Qué haces ahí parado? ¡Actúate una vez! Él no te ayudará. ¡Guardia! ¡Mátenlos a todos! 100 taeles de oro por cada cabeza. No es necesario. No podrá llegar muy lejos. Lo mejor está por venir. ¡Comandante! ¡Rápido! ¡Despliegue tropas para protegerme! ¡Soy el rey de Chu! ¡Sálvame la vida y las regiones occidentales serán tuyas! ¡Que viene a matarme! ¡No puedes quedarte de brazos cruzados! ¿De qué estás hablando? Mi país nunca ha tenido acuerdos contigo. Ni nos atreveríamos a conspirar con un príncipe de Gran Yan para una rebelión. ¡No te hagas el tonto! ¿Qué hay de los enviados de las 5 naciones que vinieron a mi mansión? ¡Firmamos una alianza! Parece una disputa interna por el poder. Este rey de Chu es un príncipe imperial. Su influencia es inmensa. Tal vez deberíamos... Oh, ya lo recuerdo. Es nuestro amigo. Su Alteza el rey de Chu. Descuide. Nuestras 5 naciones estarán de su lado. Son ellos. ¡Comandante! ¡Quieren hacerme daño! ¡Mátalos a todos! Shinjo, te demostraré que yo también tengo aliados. Si quieres enfrentarte a mí... Aún eres demasiado novato. Enviado. Yo soy el príncipe Qin de la gran dinastía Yin. El rey de Chu ha conspirado con el enemigo y cometido traición. Hoy, este príncipe ha venido a eliminar a los traidores de su estirpe. Esto no concierne a su país. ¿Por qué te escondes? ¿Qué intentas evitar? Si no me salvas, cuando regrese a la capital, haré que mi padre imperial envíe 1 millón de soldados para arrasar vuestros 5 reinos. Sus altezas, tengan piedad. No sé absolutamente nada de lo que acaba de ocurrir. Nuestro país es pequeño. Jamás osaríamos enemistarnos con el Gran Yin, y mucho menos participar en una rebelión. Tú, Qin Heng, yo también soy un príncipe del Gran Yin. No tienes derecho a ponerme un dedo encima. Ante la rebelión, sin importar el estatus. Todos deben ser ejecutados. Se le ha entendido.
Debes saber que cuando el príncipe Qin investiga, nadie puede entorpecer su camino. Has eliminado a tu rival, el tercer príncipe. Recompensa, una carta de ejército de grado superior. ¿Tiene esto algo que ver con vuestro país? Yo mismo me encargaré de verificarlo. Pero más te vale controlar a tus subordinados. No deben interferir en los asuntos internos del Gran Jin. Sí. Qin-Heng, Ejecutar a un príncipe por tu cuenta. ¡Qué audacia la tuya! ¿Acaso no sabes que tu crimen es imperdonable? Soy el enviado del emperador. Venga a investigar al tercer príncipe. Y he ejecutado a este traidor por ti. ¿Qué delito he cometido? ¡Qué arrogancia! ¿Sabes quién soy yo? Medio paso al reino eterno. Yo también lo soy. No esperaba que el príncipe Qin tuviera a tal experto bajo su mando. ¿Pero crees que estar en el medio paso al reino eterno bastará para protegerte? Que pueda protegerme o no, no es algo que decidas tú. El tercer príncipe traicionó al país con pruebas irrefutables. Su muerte es más que merecida. Incluso si el emperador lo supiera, no podría haberme detenido. La majestad de vuestro emperador no permite desafíos. Prepárate para sufrir su ira atronadora. Yo también lo espero. Debo seguirlo. No es necesario. A alguien de medio paso al reino eterno no se le puede dar casa. Déjalo ir. Aliarse con el rey de Xianxi es ahora el asunto más importante. Con el tercer príncipe muerto y nuestra alianza sellada, el norte y el oeste formarán un solo frente, suficiente para desafiar a la corte imperial. pero debes comprenderlo. Liu y Han son tierras gélidas y hostiles. La mitad de los víveres del ejército Senshi depende del suministro central. Si la corte corta el suministro, tarde o temprano agotaremos nuestras reservas hasta quedarnos sin nada. Tiene toda la razón, suegro. Por eso necesitamos un espacio de maniobra estratégica. Las precios tierras de las regiones occidentales conectan con diversas naciones extranjeras. Si logramos tomar las rutas comerciales clave, no solo aseguraremos los suministros, sino que también acumularemos riquezas y reclutaremos más tropas. Lo que busca. No es simplemente protegernos, ¿verdad? Zucker, usted lidera a 300,000 soldados imperiales y yo controlo las tropas de Liao y Han. Si abrimos las rutas de las regiones occidentales, podremos aliarnos con el exterior y purgar a los traidores en el interior. Este imperio de Daling no podría cambiar de dueño. Bien. Esos 5 reinos han provocado repetidamente a mi ejército Senshi. Hace tiempo que busco una excusa para aniquilarlos. La colusión del tercer príncipe con los 5 reinos es la excusa perfecta. El ejército Senshi ya está preparado y listo para la batalla en cualquier momento. Pero las regiones occidentales están fragmentadas y esos 5 reinos cuentan con el respaldo de la gran dinastía Qin. Tienen raíces profundas. ¿Cómo piensas tomarlos? Primero la diplomacia, luego la fuerza. Incluso una gran potencia debe actuar bajo una causa justa. La mejor estrategia sería lograr que los 5 reinos entreguen sus ciudades voluntariamente. Además, esos reinos están vinculados a la gran dinastía Qian. Debemos proceder con cautela. Eres más astuto y calculador de lo que imaginaba. Hija, ciertamente tienes muy buen ojo para los hombres. Luo Shicheng. Entonces te convertirás en la emperatriz. Y yo seré el tío imperial. Rey Chenxi, ¿qué asunto importante requiere mi presencia? He investigado el asunto del tercer príncipe. Fue un acto egoísta y unilateral que nada tiene que ver con mi reino. Independientemente de que el tercer príncipe conspirara con su país para rebelarse. Las pruebas son irrefutables. Su país ayudó a un traidor y por ley deben ser ejecutados. Sin embargo, en consideración a las relaciones diplomáticas entre nuestras naciones, te daré una salida. ¿Oh? ¿Qué tiene en mente el rey de Qin? Sideran 10 ciudades de las regiones occidentales y abrirán 2 puertos comerciales, como parte de mi gran estrategia del noroeste. Y ahora en adelante, los 5 estados deberán someterse y pagar tributo a mi gran causa. Habrá exención de impuestos comerciales. Escucha, mi reino Wu es vasallo de la gran dinastía Qian y posee un ejército poderoso. Mientras que tu gran Jin está exhausto por las luchas internas entre príncipes. Y aún así pretendes doblegarme. Si llegamos a las armas, no te tengo miedo. Parece que no hay voluntad de negociar. ¡Atrévete a declarar la guerra! Me gustaría ver si las tropas de esas tierras remotas ¡pueden resistir al ejército de 1 millón de hombres de la gran dinastía Qian! Bien. Te doy un plazo de 3 días. O entregan sus ciudades y se someten, o yo mismo arrasaré los 5 estados. Shen Lian, escolta al enviado fuera. Qin-Heng, pagarás muy caro tu arrogancia de hoy. Ni mi reino Wu, ni la gran dinastía Qian te perdonarán. Alteza, no lo detendremos. No es necesario. Deja que vuelva por refuerzos. Así podría acabar con todos ellos de un solo golpe. La gran dinastía Qian es poderosa. Realmente podremos con ellos. Disguide, Zuglo. Mi subordinado, Zhuge Koming, ya viene de camino con tropas de élite. La victoria está asegurada. Rápido, ve a las calles a pedir refuerzos. Di que el ejército de Dain está atacando. Haz que parezca lo más grave posible. Entendido.
Alteza, el general Liu y yo hemos venido a recibir sus órdenes. La caballería Lobo de Bingzhou ha llegado. Estamos listos para la batalla. Canciller, Feng Xian llega en el momento oportuno. Los 5 estados, respaldados por la dinastía Daqian, se niegan a entregar las ciudades. En 3 días, la batalla será inevitable. Aunque el ejército de Daqian es numeroso, vienen tras una larga marcha y carecen de generales competentes. Con tantos expertos bajo su mando, Alteza, solo debemos esperar a que el enemigo se agote para aniquilarlo. El ejército del rey Yun ya custodia los pasos clave. Solo queda esperar a que el enemigo caiga en la trampa. Y en ese caso, dejo los asuntos de la batalla en manos de mi suegro y del canciller. ¡Majestad! Es cierto que el tercer príncipe conspiró con los 5 estados. Qin Heng lo ha ejecutado, bajo el pretexto de traición y colusión. Qin Heng está obligando a los 5 estados a ceder territorios. Persigue las 10 ciudades de las regiones occidentales. La tensión es máxima entre ambos bandos. Nuestro país siempre ha buscado el apoyo de la gran dinastía Daqian. Vaya. Ese Qin Heng resultó ser muy astuto. Sabe muy bien cómo aprovechar una situación en su beneficio. Majestad, el ejército de la dinastía Daqian es poderoso y está bien equipado. Aunque Qin Heng y el rey de Xinji se hayan aliado, temo que no podrán resistir. Después de todo, Qin Heng es de sangre real. Si es humillado por extranjeros, la dignidad de nuestro imperio se verá afectada. Debemos enviar tropas en su apoyo. Zhi Yuan. Ese Qin Heng acumula poder militar para sus propios fines. Su ambición es evidente. Hace tiempo que dejó de ser leal y filial. Dejemos que luche contra Daqian hasta que ambos bandos queden exhaustos. Será perfecto. Así se eliminará una gran amenaza para mi trono. Si Qin Heng vence, sus fuerzas quedarán inevitablemente debilitadas. Y si pierde, las regiones occidentales simplemente cambiarán de dueño. Tampoco tenían fuerza para seguir desafiando a la corte. Redactad un edicto de inmediato. Ordenad a todas las prefecturas de las regiones occidentales suspender el envío de suministros y armas al ejército de Senshi y a Qin Heng. Si el rey de Senshi solicita refuerzos, es que la frontera es inestable. Ordenad a Liu Yong que priorice su defensa para ganar algo de tiempo. Este viejo sirviente obedece el edicto, pero me temo que el pueblo del noroeste sufrirá los estragos de la guerra. Desde siempre, quien busca grandes hazañas no se detiene en minucias, con tal de consolidar el poder imperial. Unos pocos sacrificios no significan nada. Escuchad bien, esta es la declaración de guerra de la gran dinastía Qin. El plazo de 3 días ha expirado. Esta es mi respuesta. Solo con esos buenos para nada de la gran dinastía Qian. ¡Qué arrogancia! La gran dinastía Qin no es como vosotros, los cobardes de Dayin, expertos en guerras internas, pero aficionados ante el enemigo externo. El comandante del ejército de 1 millón de hombres de Daqin es el general invicto, Xie Chengfeng. Acabará contigo como quien ciega la maleza. Lárgate. Este rey estará aquí mismo, en el frente, esperando la cabeza de tu comandante. Ya lo verás. Veamos si sigues hablando con tanta soberbia entonces. Xie Chengfeng es un renombrado general de Daqian. Dayin se ha enfrentado a él muchas veces, sufriendo más derrotas que victorias. Vizcaya, Sugro, cuento con tropas de élite y generales poderosos. Ideales para operaciones especiales. Bien, soy todo oídos. Mi señor, el ejército de Daqin está a solo medio día de camino. ¿Cómo debemos responder? ¿A qué temes? Conmigo aquí. Simplemente los enfrentaremos cara a cara en el campo de batalla. Tengo ganas de enfrentarme a ese tal Daqian. Sugo, primer ministro, observad que el maestro Gai y Feng Xian lideren a la élite de la caballería de lobos en una incursión nocturna al campamento de Qin. Para tomar la cabeza de Jalí. Que los generales Zhang Liao y Gao Shun lideren sus tropas para quemar sus suministros. Y en el frente, el ejército de Senshi fingirá un ataque para atraer al enemigo hacia el desfiladero, donde los Jinji Wei flanquearán ambos lados una vez que Feng Xian y los suyos tengan éxito. Luego, dad la vuelta y cortadles la retirada. Lo habéis planeado bien. ¡Es un plan brillante! Ataca directamente el punto vital. Es 100 veces más eficiente que un combate frontal. El plan de su Alteza es realmente extraordinario. Transmitted la orden. Proceded según el plan. Informe. Príncipe, el general Liu y el maestro Gaini lanzaron una incursión nocturna al campamento enemigo. Lograron decapitar al comandante de Daqin, Xie Chengfeng. El general Zhang quemó 1 millón de cargas de suministros. El ejército de Qin se quedó sin líder. Fueron emboscados en el cañón y sus filas han sido totalmente diezmadas. ¡Buen trabajo! Con la muerte de Ye Chengfeng, el ejército de Daqin ha resultado ser verdaderamente vulnerable. Bien hecho. ¡Ordená! Que traigan de vuelta el cadáver de Xie Chengfeng. Al amanecer, iremos a ver a ese enviado de los 5 reinos que presume de tanta integridad. Vaya, soberano. ¿Qué ocurre? Habéis venido a suplicar clemencia. Si te arrodillas ante mí y me haces 3 reverencias, iré a Daqin a interceder por vosotros. Así, cuando caiga la ciudad, no te mataré. Príncipe, Shen Lian ha regresado con el cadáver del comandante de Daqin, Xie Chengfeng. Por favor, compruébelo. Embajador Wu. ¿Reconoces quién es esta persona? Rey de Qin, mis 5 reinos están dispuestos a rendirse y a ceder 10 ciudades de las regiones occidentales. Ni volveremos a rendirles vasallaje y tributo. Ahora tienen miedo. ¿Por qué no lo pensaron antes? Fue mi propia ignorancia. No supe ver su grandeza y ofendí a su alteza. Nuestro reino de Wu no volverá a osar oponerse a su alteza.
A partir de hoy, este acuerdo es oficial. Firma y pon tu sello. Entreguen las ciudades y los derechos comerciales de inmediato. Los civiles solo pueden observar impotentes. Sí. Este servidor lo organizará de inmediato. Lawin, felicidades al usuario, potencia. Recompensas acumulándose. Queridos compatriotas, Durante décadas, nuestro Gran Jin ha sufrido el acoso de las naciones extranjeras. Hoy, hemos conquistado ciudades para el Gran Jin. y hemos abierto las rutas comerciales. ¡Wow! ¿Es en serio? ¿Cómo es? Esto es un acontecimiento histórico. Antes siempre nos humillaban, pero ahora por fin podemos caminar con la frente en alto. Así es. El rey de Qin es asombroso. ¡Qué gran noticia! ¡Ganamos la guerra! Él es mucho mejor que ese rey de Chu. ¿El rey de Chu? ¡Ajarraco! No es más que un faltero enviado por ese perro emperador. A mi parecer, el rey de Qin debería gobernar el mundo entero. Qin Hong ha ganado un poder inmenso al conquistar las regiones occidentales y controlar el noroeste. ¿Acaso pretende autoproclamarse rey? Ahora Qin Hong controla 10 ciudades en la frontera noroeste. Los ejércitos de Senshi y Senbei le son leales. Su poder se ha vuelto incontrolable para el trono. Si no lo eliminamos pronto, se convertirá en nuestra mayor amenaza. Envíen un edicto imperial. Corten todos los suministros hacia el noroeste. Granos, forraje, sal, hierro y telas. No se permitirá el paso de nada. Movilicen a los ejércitos de todas las regiones bajo el mando personal del gran general Li Chou. Partan hacia el noroeste para subyugar a Qin Hong y luchar por el mandato divino. ¡Sí, su majestad! Movilizar al ejército podría socavar los cimientos de la nación. Además, Qin Hong acaba de repeler al enemigo. Atacarlo ahora nos haría perder el favor del pueblo. El favor del pueblo. Si mi trono está en peligro, ¿de qué me sirve el favor del pueblo? Ese Qin Hong es desleal e impío. Dejarlo con vida solo traerá desgracias. Emitir el decreto de inmediato. No se admiten errores. Este viejo servidor obedece vuestra voluntad. Qin Ho, ¿crees que por haber tomado las regiones occidentales ya puedes enfrentarte a mí? Ya lo verás. La experiencia siempre se impone a la juventud. Su Majestad el Emperador está aquí. Majestad, hace mucho que no veníais. ¿A qué se debe vuestra visita hoy? Liu Rong, realmente criaste a un buen hijo. Majestad, por favor, tened piedad. Duro Wang, por favor, véndame medio du de grano. Mi hijo no ha comido en 3 días. No es que no quiera vendértelo, es que de verdad no queda grano. Si tú lo quieres, otros también. Soy un hombre de negocios. Se lo llevará el mejor postor. Príncipe. Al granero del ejército de Senshi solo le quedan raciones para medio mes. Desde ayer, las raciones de los soldados se han reducido a la mitad y los caballos de guerra han empezado a comer solo heno. Las prefecturas respondieron que, por decreto imperial de su majestad, no se permite que entre ni un solo du de grano ni un grano de sal en las regiones occidentales. La situación es crítica. El pánico se está apoderando de la gente. El emperador nos está cortando el suministro vital para asfixiarnos. Las 6 naciones de las regiones occidentales son ricas en trigo y mijo. Les compraremos el grano a ellos. Señor Shen, enviad a los Jinibei a controlar todas las tiendas de grano. El precio debe fijarse en 300 yen por todo, y la venta será racionada por persona. El acaparamiento queda estrictamente prohibido. A los infractores se les confiscarán todos sus bienes. Además, envíen 6 grupos a las 6 naciones de las regiones occidentales que compren grano al triple del precio de mercado. Prométales 3 años de exención de impuestos comerciales. Exijan una respuesta en 3 días. Estos mercaderes lucran con la desgracia nacional. ¿Por qué no ejecutarlos como hicimos en la capital? El norte tenía suficientes suministros de grano. Los monopolistas hay que ejecutarlos sin dudar. Pero ahora el grano escasea y el pánico cunde entre el pueblo. Que el precio suba es comprensible. Si recurrimos a la violencia ahora... ¡Podríamos perder el favor del pueblo! Ahora el arroz está carísimo. ¿Cómo se supone que vamos a vivir? Tome esto. Compre algo de comer para su hijo. Gracias, Príncipe Qin. Gracias, Príncipe Qin. El príncipe Qin es bondadoso. Al fin tendremos comida. El Príncipe Qin es un hombre verdaderamente noble. Mantengan la calma todos. Este príncipe resolverá la crisis del grano. Hay esperanza. No dejaré que nadie muera de hambre. Alteza, los enviados de las 5 naciones declararon en la corte del reino de Liu, en las regiones occidentales, que cualquiera que se atreva a venderle grano será considerado un traidor. Y ahí amenazaron con que Da Qian quemará sus graneros. Por eso no han tenido más remedio que negarse. Su Majestad. Tachi respalda a nuestros enemigos. Por eso las 6 naciones tienen miedo. Temo que no obtendremos resultados por esa vía. El convoy de grano de Lord Fan Li partió de Liaozhou. Tardará al menos un mes en llegar. Queda un vacío de suministro de medio mes. Nanti. Si las 6 naciones no cooperan. Asqueremos a las tribus de las regiones occidentales. Las 36 tribus están en valles remotos. No están bajo el mando de las 6 naciones y tienen viejos conflictos con los 5 reinos. Quizá ahí tengamos una oportunidad. Enviaré a alguien a contactar con las tribus de inmediato. El problema es que su grano está muy disperso. Es probable que no logremos reunir raciones para 100.000 soldados. Reúne todo lo que puedas para resolver esta urgencia de inmediato. Además, investigaré a los comerciantes de las regiones occidentales. Alguien debe estar acaparando grano. Los obligaré a soltarlo. Sugro, primer ministro, tengo un plan que puede resolver este dilema. El grano es poco, pero podrá convertir 10.000 en 100.000 de la nada. ¿Oh? Se refiere a su Alteza, el príncipe de Qin.
He oído que enviaste a alguien a comprar grano. Qué lástima. Nadie en nuestras 6 naciones se atreve a vendérselo. Después de todo, ¿quién se atrevería a ofender a la gran dinastía Qian? Nuestro país ya ha jurado lealtad a Dain. ¿Te atreves a romper el pacto y obstruir el comercio? Has olvidado cómo obtuviste tu cargo de enviado principal. ¿Un pacto? Eso fue solo para guardar las apariencias con su gran dinastía Yin. Ahora dicen que su emperador les ha cortado los suministros. Son como huérfanos desamparados. ¿Para qué hablar de cumplir el pacto? Puedes representar a las 6 naciones. Sabes qué sucede cuando rompes un pacto y coaccionas a las naciones. Mira primero tu propia situación. En menos de 10 días, estas regiones occidentales sufrirán un cambio radical. ¿Quieres una salida? Acepta mis 2 condiciones. ¿Todavía te atreves a poner condiciones? primero, anular los tratados previos donde las 5 naciones cedieron 10 ciudades. Segunda, cedan las 12 ciudades que rodean la capital de las regiones occidentales de Taiyin a nuestras 6 naciones. ¡Tai! Si lo haces, dejaré que las 6 naciones les vendan grano. Si no, prepárate para ver a tus soldados amotinarse y al pueblo rebelarse. ¿Y si me niego? Si te niegas, enviaré un mensaje a la gran dinastía Qian. Están ansiosos por vengar su humillación pasada. Ya veremos. A ver si ahora pueden detenerlos. Cuando llegue el momento, el ejército del Gran Qian masacrará la ciudad. Li Qingheng será el gran pecador de las regiones occidentales. Imposible. ¿Te atreves a apostar con este príncipe? ¿Oh? ¿Qué quieres apostar? ¿Acaso pretendes hacer aparecer comida de la nada? En 5 días, este príncipe estabilizará el precio del grano en las regiones occidentales. Permitiré que el pueblo compre grano a tan solo 100 Gwen por do. Y restauraré las raciones completas del ejército Senshi. Si lo logro, las 5 naciones deberán suministrarme grano ilimitado a precio de mercado. Pues si no puedo cumplirlo, te entregaré las 12 ciudades de las regiones occidentales, excepto la capital. Su Alteza, el príncipe Qin no debe hacer eso. En solo 5 días, eso es imposible. ¡Hey! El príncipe Qin está desesperado. Sigue siendo muy joven e imprudente. Bien. Trato hecho. Este enviado acepta la apuesta. Quiero ver cómo piensas hacer que aparezca el grano. Póngalo por escrito como prueba. En 5 días, vendré con los oficiales de las 5 naciones a tomar posesión de las ciudades. Su Alteza, he investigado la situación. Hay 20 mercaderes acaparando grano en los alrededores de la capital de las regiones occidentales. 8 de ellos son agentes encubiertos de las 5 naciones, vendiendo a precios exorbitantes. He contactado con las 10 tribus de las regiones occidentales. Darán 30,000 tu de grano. El cambio de nuestras herramientas de hierro y sal. Bien, procedan según lo planeado esta noche. No solo vamos a ganar, sino que haremos que esas naciones paguen el precio. Disculpe, oficial. ¿No estaban las regiones occidentales bloqueadas por la corte imperial? Este grano llegó gracias a los barcos del oeste y al gran apoyo de las 5 naciones. De ahora en adelante, llegará grano todos los días. Ya no volveremos a pasar hambre. Vaya, eso es una excelente noticia. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Acabo de comprar una gran cantidad de grano fuera de la ciudad a un precio altísimo. Vamos, muévanse. Jefe, pero si los sacos de atrás están claramente llenos de tierra, entonces, ¿de dónde va a salir el grano de verdad? Idiota. Esos mercaderes solo vieron que el saco que corté contenía grano. ¿Cómo van a saber que los sacos de atrás son de tierra? Ya cállate. Estos días harán guardias por turnos para vigilar la zona. Saquen los sacos de grano fuera de la ciudad a medianoche y tráiganlos de vuelta al día siguiente. Así creerán que recibimos grano a diario. Que no se filtre ni una palabra. Mi señor, en estos últimos días, Qianhong ha traído muchísimo grano de quién sabe dónde. Son decenas de miles de tal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Habíamos acordado no venderles ni un grano. ¿Quién nos está traicionando por la espalda? Al día siguiente. Hagan que nuestra gente venda el grano de inmediato. Si esperamos, no valdrá nada. Sí. Atención, ciudadanos. La mansión del príncipe tiene grano. ¿Eh? ¿Cómo? 100 Wan por cada do. Es muchísimo grano. Venga, a comprar. Venga, haga fila para registrarse. Nadie puede comprar de más. Es grano de verdad. Sí, es grano auténtico. Realmente es usted un príncipe virtuoso. Ha salvado la vida de toda nuestra familia. Así es, ¡Qué príncipe tan virtuoso! Por fin hay esperanza para nuestro futuro. Exacto. Gracias, príncipe virtuoso. Muchas gracias, príncipe virtuoso. Entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora? He oído que los refuerzos de las naciones extranjeras y del norte ya han llegado. Ahora no les faltará el grano para nada. ¡Ay! Qué bien, es muy útil. Gracias.
¡Cielos! Señor, bajamos el precio a 100 Gwen y sigue sin haber compradores. ¿Qué hacemos? Sigue dejando. Bájalo hasta 800,000. Tenemos que vender el grano como sea. ¡Sí! 500. Qué generoso. 800,000 por medida. Bien, según el contrato. Que compraré el grano a este mismo precio. No. No tienes nada que decir. Tengo algo que decir. Has manipulado a los comerciantes para acaparar granos, socavando los cimientos de nuestra dinastía. Parece que nuestro país tendrá que cambiar de funcionario una vez más. Yo no lo hice. Soy inocente. Los otros 7 almacenes ya han confesado. No hay lugar para tus negaciones. Perdóneme la vida. Estoy dispuesto a hacer. Seré su perro. Se lo suplico. Piedad. Felicidades al usuario por estabilizar las regiones occidentales, acumulando recompensas. La estratagema de Su Alteza para engañar a todos es simplemente magistral. Así es, príncipe. En apariencia, entraba grano todos los días. Pero, en realidad, solo las primeras bolsas de cada carga eran grano de verdad. Brillante. Es simplemente brillante. Príncipe. Los precios en las regiones occidentales se han estabilizado. Los 5 reinos finalmente han cedido. Compramos grano de las naciones extranjeras a 80 wen por medida y abrimos el comercio. La situación por fin se ha estabilizado. Por cierto, según lo Jingyue, la corte ha movilizado tropas hacia el norte y las regiones occidentales. Ve pronto al norte para tomar el mando. Deja este lugar en mis manos. He luchado en batallas sangrientas en estas regiones durante muchísimos años. Los soldados de ese viejo emperador no podrán causar ningún revuelo aquí. Sugro, el norte me necesita de verdad. Pero las regiones occidentales aún enfrentan amenazas internas y externas. Dejaré al general Lu y a la caballería de lobos de Bingzhou por si acaso. Bien. ¡Puedes marcharte! Déjalo todo en mis manos. ¡Sure! Debes cuidar mucho tu salud. Recuerda que ahora estás encinta. Padre, me cuidaré bien. Un edicto de su majestad. Qin Heng acapara poder militar y domina el noroeste. Esto es un acto de traición. Tenéis un plazo de 3 días. Entregue a Qin Heng encadenado ante el ejército. De lo contrario, el paso Hunan será arrasado y no quedará alma viviente. General Lee. El rey Qin custodia el norte, expulsó a los bárbaros demoníacos y protege al pueblo. Sus méritos son evidentes. La supuesta traición no es más que una calumnia. Ahora que los bárbaros demoníacos nos acechan, es el momento de unir fuerzas. Le ruego que regrese a la capital y pida a su majestad que priorice el bienestar del reino. General, si insiste en iniciar una guerra, la línea defensiva del norte caerá sin duda. Los bárbaros demoníacos aprovecharán el vacío para invadir y el pueblo sufrirá. ¿Quién podrá cargar con semejante responsabilidad? ¡Responsabilidad! Yo solo cumplo con el edicto imperial. El traidor Qin Heng mató a un príncipe y desafió órdenes imperiales. Es el enemigo público de la corte. No sois más que sus secuaces. ¿Acaso sois dignos de hablarme sobre el destino del país? Si sois sensatos, enviad a alguien para que traiga a Qin Heng a confesar sus crímenes. De lo contrario, cuando mi ejército sitie la ciudad, ninguno de vosotros sobrevivirá. General, ¿por qué ser tan implacable? El rey Qin está en las regiones occidentales resolviendo la hambruna. La ruego que nos conceda unos días más. Cuando el rey Qin regrese, él mismo dará explicaciones. Como general, os mostraré clemencia viniendo a negociar. ¡Bien! Entonces solo os daré un día, mañana a esta misma hora. Si Qin Heng no aparece y os negáis a entregarlo, atacaremos la ciudad de inmediato. No intentéis ninguna treta. Cada uno de vuestros movimientos está bajo mi vigilancia. Excelencia. Ese Li Chong es un arrogante insufrible. Aunque su ejército de Zenbei sea de élite, nosotros tenemos la ventaja del terreno. Podríamos darles batalla. Mejor arriesguémoslo todo. ¡Imposible! El ejército de Zenbei nos triplica en número y está bien equipado. El enfrentamiento directo solo traerá una masacre. Debemos esperar a que el príncipe regrese para tomar una decisión. Señor. El príncipe envió noticias. Ya está al tanto de la crisis en el paso Xunan. Viene de regreso a toda marcha con su caballería ligera y llegará mañana al mediodía. Además, el príncipe ordena que resistáis a toda costa y no iniciéis el combate. Menos mal que el príncipe llegará a tiempo. Transmitid mi orden. Cerrad firmemente las puertas de la ciudad. Enviad emisarios con vino y carne al campamento de Li Chong. Fingid su misión. Para distraerlos y ganar tiempo. Sí. Pero, ¿y si Li Chong descubre nuestra treta y ataca antes de tiempo? ¿Qué haremos? Entonces resistiremos a muerte. Si aguantamos hasta mañana al mediodía, el príncipe nos salvará. El Ministerio de Guerra informa que Li Chong podría capturar Beijing hoy mismo. ¿Os lo creéis? ¡No lo creo posible! Será mejor que vigiles de cerca a tu consorte Rong. Qin Heng es un hombre que valora mucho la lealtad. ¡A mí parece! Liu Rong, tú as bajo la manga. Yuno Hong, a partir de hoy,
Enviad a Liu Rong al Palacio Frío. Ve que los expertos imperiales la mantengan bajo arresto domiciliario. Si ella muere o llega a escapar, te haré responsable solo a ti. Ese príncipe por fin ha regresado. Lei Chong dio de plaza hasta hoy al mediodía. Si no os entregamos, atacará la ciudad. No importa. Ese rey tiene sus propios planes. Sistema. Utiliza la carta de ejército de grado superior. Bien. Felicidades al anfitrión por invocar a los generales Wei Qin, Huo Gubin y a la caballería Piao Qi. El general Wei Qin saluda al rey Qin. El general Huo Kubin saluda al rey Qin. La caballería Piaoqi está oculta fuera de la ciudad, esperando órdenes. Transmitan mi orden. Generals, lideren la caballería para flanquear al enemigo y cortar su retirada. En cuanto asalten la ciudad, lancen un ataque de pinza. Informe, mi señor. Mensaje urgente del paso Senbei. Cientos de miles de bárbaros demoníacos han lanzado un ataque feroz. El ejército de Senbei solicita refuerzos inmediatos. ¿Cómo es que los bárbaros atacan tan repentinamente? ¡Qué coincidencia! En una guerra de dos frentes, me temo que no resistiremos. Debieron enterarse de nuestro ataque y aprovecharon la vulnerabilidad. General Wei, General Huo, si la batalla aquí termina rápido. Por favor, lideren las tropas al paso Senbei. No permitan que los bárbaros entren. Why masacren a nuestro pueblo? A la orden, mi señor. Si la caballería se marcha al paso sur, quedarán pocos defensores. Debemos priorizar el paso Senbei. Si los bárbaros logran romperlo, todo el norte estará perdido. Iré al paso sur. Este rey se encargará de ello personalmente. ¡El enemigo está asaltando la ciudad! Alteza, grandes noticias. Los generales Wei y Huo emboscaron el campamento enemigo por sorpresa. Su formación colapsó y se han retirado para defenderse. Siguiendo sus órdenes, la caballería Piaoqi ya se dirige al paso Senbei. Parece que ese dichoso padre mío no es tan fuerte después de todo. Transmite mi orden. Despejar el campo de batalla. Reforzad las defensas y vigilad de cerca la situación en el paso Senbei. Sí, señor. En teoría, el ejército imperial no debería haber caído tan rápido. Sospecho que los Yaoman y Li Chong están compinchados. Es lo más probable. De lo contrario, un ataque por ambos flancos sería demasiada coincidencia. Lo que no sabemos es si fue idea del propio Li Chong. O si fue por orden del actual emperador. Informa. Alteza, último informe de inteligencia. Tras la partida de la caballería Piaoqi, Li Chong se unió a los refuerzos de la corte. Se aproxima de nuevo al paso Shunan. Ordenad a todos los generales que se reúnan para deliberar. A la orden. Alteza. Ese Li Chong es como un espíritu persistente. No nos dejan paz. Sin la caballería Piaoqi, nuestras tropas son insuficientes. ¿Cómo resistiremos? Su Alteza. Hay algo extraño en todo esto. El ataque de los Xiaoman a Senbei y la falsa derrota de Li Chong seguida de este ataque no son coincidencia. Seguramente Li Chong y los Xiaoman se aliaron en secreto para atacar al mismo tiempo, buscando un ataque por ambos flancos. Comparto esa opinión. Mi padre quiere mermar mi poder, pero jamás permitiría que los bárbaros cruzaran el paso, poniendo en peligro la capital del norte. Debe ser que ese Li Chong se ha confabulado con los demonios, traicionando a su patria. ¿Qué haremos ahora? La batalla en Senbei es crítica. La caballería Piaoqi no puede volver y no hay defensores suficientes aquí. Pero enfrentarse a Li Chong así es una derrota segura. ¡Alteza! ¡Luchemos con todo contra ellos! ¡Muramos en combate! ¡Jamás nos rendiremos! ¡Jamás nos rendiremos! Escuchad mi orden. Todo el ejército, en alerta máxima. Envíen un mensaje al ejército de Sensi pidiendo ayuda. Si Alitu se atreve a atacar, lucharemos hasta las últimas consecuencias. Mi señor, no debe hacerlo. No vale la pena arriesgarlo todo en una lucha suicida. Tengo un plan que podría funcionar. ¿Qué plan magistral tiene el canciller? Lo he olvidado, mi señor. En el pasado, yo utilicé la estratagema de la ciudad vacía contra Sima Yi. Ahora, Li Kong es suspicaz y cauteloso con sus tropas. Podemos emplear el mismo método. Es demasiado arriesgado. Li Kong y sus aliados bárbaros deben saber que nos faltan tropas. Puede que no mueran el anzuelo. Aunque nos falten hombres, él busca una victoria segura sin riesgos. No se atreverá a apostar, pues no sabe hacia qué lado hemos inclinado la balanza. Si actuamos de forma convincente, le aseguro que no se atreverá a mover un dedo. Bien, confío plenamente en la visión del canciller. Transmitan mi orden. Retiren a la mitad de los defensores. Manténganse todos ocultos y no se rebelen. Voy a traer a Lika. Digan, me encuentro en una colina a las afueras de la ciudad. Quiero escuchar el valiente solitario. Qin Hong. En un momento crítico como este, aún tienes ánimos para tocar el Guqin. ¿De verdad crees que he sido derrotado por ti? Mariscal Li. Pelear y matar es tan monótono. ¿Por qué no se sienta a tomar una taza de té y conversamos un poco? Sé que lideras a 1 millón de soldados acorazados. Pero no es cierto que tú tampoco te atreves a atacar la ciudad. ¿Por qué no habría de atreverme? Xinhe, tu caballería ha ido a reforzar el paso de Senbei. Y en este momento, el paso de Yunnan no es más que una ciudad vacía. Yo, este general, puedo tomar la ciudad en un solo asalto. Jeje, Mariscal Li, ahí es donde se equivoca. El paso Senbei cuenta con su propio ejército para su defensa. Durante décadas ha sido inexpugnable como una fortaleza de hierro. Pero este ejército Piaoqi lo hemos reservado especialmente para ti. ¿Estás fanfarreando?
Si los bárbaros demoníacos atacaran con todo su poder, ¿cómo podría detenerlos el ejército Zenbei? ¿Quién te dijo que los bárbaros demoníacos saldrían con todas sus fuerzas? Li Chong, conspiras en secreto con los bárbaros demoníacos contra este territorio. ¿De verdad crees que nadie lo sabe? Mientes. Somos leales al emperador. ¿Cómo podríamos coludir con el enemigo? Esa lealtad es hacia las recompensas del emperador o hacia tu propia ambición. La corte ordenó reducir el poder de los feudos, no que te entregaras a los bárbaros demoníacos. Simplemente quieres usar la mano de los bárbaros para deshacerte de mí. No habrá batalla. ¡Basta de calumnias! Solo cumplimos órdenes imperiales. ¿Órdenes imperiales? ¿De verdad crees que el emperador confía en ti? El rey Zenbei sometió a los bárbaros y su majestad me envió para eliminarlo. Después de que yo elimine al rey Zenbei, su majestad te enviará a ti para eliminarme. Cuando te deshagas de este príncipe para acaparar el poder... Time, puedes adivinarlo. ¿A quién enviará su majestad para eliminarte a ti? Tal vez sea el general Situ. ¡Chijo! ¡Deja de sembrar la discordia! Hoy mismo arrasaré el paso Sinan para demostrar mi lealtad. Entonces adelante, guía a tus tropas al asalto. Este príncipe observará todo desde lo alto de esta colina. Si el general Zhang o el general Li, estoy esperando vuestro ataque. ¿O acaso estás esperando el decreto de su majestad? Resalta que este Li Chong es realmente un cobarde que teme a la muerte. Nos tienen rodeados en la frontera, pero no se atreven a atacar. Mi señor. Anoche recibimos nuevos informes de inteligencia. El general Wei derrotó a la fuerza principal de los Xiongman en el paso de Shenbei. El general Huo dirigió a sus tropas directamente al nido del clan de los demonios. Los anales registran que el general Huo realizó el sacrificio supremo en el monte Langhuku. Realmente posee una valentía imparable. Estamos a punto de enfrentarnos en la batalla decisiva contra el ejército imperial. Gracias a todos por vuestro arduo esfuerzo. Pensar que su alteza no sabía que habías desaparecido por un tiempo. Dada la naturaleza del emperador, ante esta derrota militar, seguramente usará las viles tácticas de Huang Yin como amenaza. Por ahora, la única opción es que yo mismo vaya a rescatar a mi madre imperial antes de que termine la guerra. Grand Hero, ¿te atreverías a acompañarme? Hey, Yironpia, en el Palacio Imperial. ¿Por qué no habría de hacerlo? Alteza, yo también quiero ir. Qingwu, no te he visto en mucho tiempo. ¿A dónde fuiste? Estáis todos aquí. Hermana Minxiu, yo también fui a las regiones occidentales. Wei he traído 2 frutos de Bodhi del Valle de la Desesperación. ¿Qué es esto? Como dijo mi suegro, el despliegue para el ascenso es crucial. Vaya, Qingheng, he oído que vas a la guerra otra vez. No digas que esta emperatriz no te protege. Uno es para mi propio uso y el otro te lo regalo a ti. Grand Hero He. De todos nosotros, solo tú aún no has alcanzado el umbral de cultivo. Confiaremos en ti durante este viaje. No es así. La capital está justo delante. Ya no podemos seguir en carruaje ni a caballo. Ciudad Imperial, he vuelto. Esta vez regreso como el soberano del Gran Yin, cuando me marché. Este lugar todavía estaba lleno de vida y tráfico. ¿Cómo ha acabado convertido en esto? Para movilizar al ejército y enfrentarnos, el emperador no solo triplicó los impuestos, sino que también reclutó a la fuerza a hombres de entre 16 y 50 años. Muchos ciudadanos han huido. Las tiendas no pudieron soportar la presión y tuvieron que cerrar. ¿Cuándo terminará finalmente este sufrimiento? ¿Por qué la capital está en este estado tan lamentable? Daim, ¿para qué quiere su majestad atacar al reino Jin? El príncipe de Qin es el único que de verdad se preocupa por el pueblo. Está bien. Por favor, oficial. Esta es la última reserva de grano que le queda a mi familia. Incluso pensaba venderlo para comprarle medicinas a mi viejo esposo. Por favor, denos algo de dinero, aunque sea un poco menos de lo justo. Oiga, ¿pero qué hace? Levántate ahora mismo. Estamos luchando en el frente. Nos jugamos la vida para proteger a varias como ustedes. ¿Qué tiene de malo tomar unas frutas? Lárgate si sabes lo que te conviene, o te llevaré al campamento para trabajos forzados. ¿Hasta dónde piensan forzarnos? ¿Aún te atreves a pedir dinero? ¡Dímelo! ¡Tú, el del sombrero! ¡Date prisa! Estos soldados están pasando de la raya. Miren al príncipe de Qin en el norte. Él no permite que nos roben nada. Incluso si le regalan un huevo, insiste en pagarlo. Hay diferencia de esto. Así el pueblo ya no puede seguir viviendo. Es verdad. El príncipe de Qin hasta abrió los graneros y nos protegió de los bárbaros demoníacos. Si el príncipe de Qin fuera el emperador, tendría el pueblo que sufrir estas humillaciones. ¡Así es! ¿Por qué no nos vamos al norte a buscar refugio con el príncipe de Qin?
¡Malditos plebeyos! ¿Cómo se atreven a decir semejantes traiciones? Ese tal Tianheng no es más que un traidor rebelde. ¿Quieren unirse a él? ¿Acaso están planeando una rebelión? Solo decimos la verdad. El rey de Qi jamás ha maltratado al pueblo. Es mucho mejor que ustedes, que solo saben robar. Esto es el colmo de la insolencia, haciendo caso a un traidor. Hoy mismo mataré a golpes a estos miserables rebeldes. ¿De dónde salió este mocoso atrevido para meterse con la Guardia Imperial? Es que ya estás cansado de vivir. Suéltame ahora mismo. Te meteré también en la cárcel para que sufras un destino peor que la muerte. Chico, si sabes lo que te conviene, lárgate de aquí. Entonces... ¿Sabes quiénes somos? Somos la Guardia Imperial enviada personalmente por el emperador. ¿Acaso la Guardia Imperial tiene permiso para golpear a la gente a su antojo? Las leyes de la corte. ¿Acaso las leyes de la corte son solo un adorno? Bien. Pero es que no entiendes la situación. Tú ya verás. Gracias, joven amo. Gracias por salvarme la vida. Toma esto para comprar tus medicinas. Gracias, joven amo. ¿Quién es este joven caballero? Yo lo conozco. ¡Ustedes! ¿Quién es esa persona? Su Alteza el Príncipe Qin. Su Alteza el Príncipe Qin. El día de su boda, lo vi a lo lejos desde la calle. ¡Es verdad! Realmente es Su Alteza el Príncipe Qin. ¿Por qué está Su Alteza aquí? ¡Príncipe Qin! Es cierto. Por favor, sálvenos. La corte nos está llevando a la muerte. Sálvenos. Sábenos, por favor, sábenos. No hagan ruido. Todos, dispersense. He vuelto para asegurar que todos puedan vivir en paz y seguridad. Confíen en mí. Vamos. El príncipe Qin está aquí. El pueblo ha sufrido bastante en la capital. Es hora de que alguien más ocupe el trono. ¿Quién está ahí? Hur. Eres tú, mi Henger. Madre, he vuelto. Henger. ¿Cómo te atreves a irrumpir en el Palacio Frío? Vete pronto. Este lugar es peligroso. Madre. ¡Vámonos! Mi padre ha decidido eliminarnos. Si no nos vamos, tarde o temprano acabará con nosotros. El palacio está fuertemente custodiado. No saldremos de aquí. Madre. Todo afuera ha sido resuelto. Ven con nosotros. Madre irá con ustedes. Henger, eres demasiado temerario. Irrumpir en el palacio es un delito capital. Si su majestad se entera, toda la familia Liu se verá implicada. Tío, lamento profundamente haber involucrado a la familia Liu. Pero si permitía que mi madre siguiera en el palacio, tarde o temprano se convertiría en un peón de mi padre. No podía quedarme de brazos cruzados. No culpes a Henger. Como su madre, soy yo quien los ha arrastrado a esto. Vámonos de una vez, para no perjudicar más a la familia Liu. Hamana, ¿qué estás diciendo? ¡Somos una familia! ¡Mírate! ¡Estás muy demacrada! ¡Realmente has sufrido mucho! Hermano, es gracias a Henger que fui rescatada. Estas son las pruebas de corrupción y faccionalismo que recopilé durante mis años como censor imperial, así como evidencia de traición y el mapa de las redes de poder entre las facciones. El emperador desea reducir el poder de los príncipes y purgar a los disidentes. Esto podría ayudarte a desarticular las fuerzas en la corte. Chucho. En su momento, tu madre sacrificó demasiado por la familia Liu. Ahora que tienes el poder para luchar por el trono, tu tío no permitirá que luches solo. Toda la familia Liu empacará y saldrá de la ciudad esta misma noche. ¡No seremos una carga para ti! Tío, quédate tranquilo. Yo, Qinheng, prometo que protegeré bien a mi madre. No dejaré que sufra ni el más mínimo agravio. La familia Liu es numerosa. Salir mañana podría ser difícil, así que debemos planearlo con antelación. Si los guardias imperiales descubren la desaparición de su gracia, salarán las puertas de la ciudad antes del amanecer. Debemos estar fuera antes del amanecer. Por decreto imperial, a partir de hoy, se permite la entrada a la capital, pero queda prohibida la salida. Especialmente para los altos funcionarios y sus familiares. Nadie tiene permitido salir de la ciudad. Comandante Qie, soy el censor Liu Feng. Tengo un asunto urgente en casa y debo salir. Le ruego que sea flexible. ¿Y qué si es un censor? El emperador ordenó que, aunque vinieran el primer ministro o el príncipe heredero, nadie podría salir. Estamos en un periodo excepcional. Nadie está exento. Comandante, mi hijo está gravemente enfermo y debo salir por atención médica. Es una emergencia. ¡Atención médica! Más bien me parece que lo que quieren es huir. Ahora que el príncipe Qin se ha revelado, su majestad sospecha que los ministros conspiran con el enemigo. Why ustedes pretenden salir de la ciudad justo en este momento? ¡No es ninguna traición! ¿Entonces qué es? Comandante,
De verdad solo salimos a buscar un médico. No hay ninguna otra intención. Por favor, déjenos pasar. Muchacho, basta de tonterías. Si sigues insistiendo, te arrestaré por traición. ¡Escuchen bien! En esta puerta mando yo. Si quieren salir de la ciudad, tendrán que pasar sobre mi cadáver. Comando, no lleve las cosas al límite. No me obligue a usar la fuerza. ¡Usad la fuerza! Ustedes solos contra mí. Esta es la ciudad imperial. Me parece que ya se cansaron de vivir. ¡Guardias! ¡Arréstelos y llévenlos a esperar su sentencia! A ver quién se atreve. ¿Quién se atrevería? Ya que tanto desean ir a prisión, les concederé su deseo. Me temo que el censor Liu no podrá salir al sellar la ciudad. El emperador pretende mantenernos a todos atrapados en la capital. No son demasiado arrogantes estos guardias. Si tan solo el príncipe Qin estuviera aquí en la capital. ¿Cómo se atreve esta gente a hacer algo así? También he oído que el príncipe Qin ya ha llegado a la capital. ¿Quién se atrevería a hablar bien de Qihong? ¿Acaso no es traición por corrupción? ¡Lévenselos a todos! Felicidades, Host, por defender con éxito al caso Human. Las recompensas han llegado al límite. Has obtenido una carta de hegemonía suprema. Este príncipe está aquí. ¿Te atreves a tomarlo? ¿Cómo es que el príncipe Qin está aquí? ¿Por qué no podría este príncipe volver a su propia capital? Ahora, este príncipe se llevará a su familia fuera de la ciudad. Imposible. ¡Eres un impostor! El clan Wang ya envió tropas para atacar al príncipe Qin. ¡Es imposible que el príncipe Qin aparezca en esta ciudad! Cualquiera que intente huir, morirá. Los que no quieran morir. Apártense. ¡Rápido! ¡Informen al emperador! ¡El reino inmortal! ¿Cómo lo lograste? Qihong, realmente no eres alguien ordinario. Usted es un hombre de mi padre. Ha aparecido varias veces y no parece tener intención de herir a nadie. No soy el hombre de nadie. He vivido 300 años solo para alcanzar el reino inmortal. Servir a la familia real de Da Yin. No fue más que un intento de usar sus recursos para encontrar una oportunidad de avance. 300 años. ¿Cómo puede existir alguien tan longevo en este mundo? Por supuesto. Por la longevidad, renuncié a todos mis deseos. A la comida deliciosa, al deseo carnal y al poder. Lástima que la familia real nunca me dio una oportunidad real. Pero, ¿qué hay de ti, Qihong? ¿Con qué derecho? Debes de poseer el secreto de la inmortalidad. Mayor, usted solo busca una oportunidad para alcanzar el reino inmortal. ¡Por supuesto! Mientras puedas ayudarme a alcanzar mi avance, haré cualquier cosa por ti. Conozco cada debilidad de la realeza, los haces bajo la manga del emperador y los espías secretos del palacio. Bien. Te lo prometo. Cuando pacifique el mundo, te otorgaré la oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Pero antes de eso, debes actuar como mi infiltrada. ¿Te refieres a...? Déjame ayudarte a asesinar al emperador. No, nada de asesinato. Reclamaré este mundo de manera justa y honorable. Sistema. Activar la carta de hegemonía suprema. Felicidades al anfitrión por obtener el pabellón Linyan y los 24 ministros del ejército Tianse. Qihong, ha sido herido sin permiso en el Salón del Trono Dorado. Fue ardiente para forzar el palacio. Es un grave crimen de traición. Arrodíllate de inmediato y acepta tu castigo. He venido hoy a purificar la corte y restaurar el orden. Quien debe ser juzgado es otro. ¡Qué sarta de tonterías! Su majestad es el verdadero hijo del dragón, mientras que tú no eres más que un hijo rebelde que domina una región. Conspirar con el rey de Senshi, asesinar príncipes y desafiar a la corte. Todos estos crímenes se pagan con la muerte. Uy, hablas con gran elocuencia, pero no son más que palabras arrogantes y desvergonzadas. Veo que todos están muy ansiosos por señalarme. ¿Acaso creen que este rey no conoce sus grandes hazañas? El censor Wang aceptó sobornos de comerciantes de sal por 500.000 taeles de plata. Wei Qiao tiró decretos en secreto y conspiró con los parientes imperiales. Se apoderó de 100 acres de tierras fértiles en las afueras, provocando la muerte de 3 familias campesinas. El ministro Zhao suministró fondos militares al primer príncipe en secreto para ayudarle a reclutar soldados privados. Caso tras caso, uno por uno. Todo está registrado con absoluta claridad. ¡Su majestad! ¡No lo hice! ¡Si me calumnia! ¡Le ruego que haga justicia por su humilde servidor! Estimados ministros. Esta caja contiene pruebas incriminatorias de 72 funcionarios de la corte, desde los 3 duques y 9 ministros hasta los jefes de los 6 ministerios. ¿Quién formó facciones? ¿Quién buscó lucro personal? ¿Y quién pactó con el enemigo? Todo está aquí a plena vista. ¿De verdad creéis que el emperador confía en vosotros? Él tolera que saquéis al pueblo y os aliéis con mercaderes poderosos. No sois más que sus peones. En cuanto este príncipe caiga, los siguientes en ser purgados seréis vosotros, mis leales ministros. Ministro Zhao, vuestro hijo infla los precios en el este para llenarse los bolsillos. Su majestad lo sabe. Pero ha decidido hacer la vista gorda. Lo que busca es usar la cabeza de vuestro hijo para imponer autoridad cuando le convenga. Padre,
Las cuentas entre nosotros. Finalmente, si van a saltar. ¡Hijo rebelde! ¿Cómo te atreves a darme lecciones? Salí. He prometido al Hijo del Cielo ostentar el poder sobre la vida y la muerte en todo el reino. Guay, tú, príncipe. ¿Cómo te atreves a desafiar la voluntad del mundo entero? Hada, ni que fueras digna de ese nombre. Por el poder imperial, permitiste las luchas entre príncipes y que el tercero saqueara las regiones occidentales. Para debilitar a los señores locales, cortaste los suministros del norte. Jugando que cientos de miles de ciudadanos fueran masacrados por los bárbaros. Para consolidar tu mando, aumentaste los impuestos un 30%. Dejando a la gente de la capital en la miseria y sin hogar. A un soberano tan mediocre y calculador como tú. Bastardo, ¿qué pretendes decir con eso? Cierra la boca. Ahora es vuestro turno. Todo lo que he hecho ha sido por la estabilidad eterna de la dinastía Yan. ¿Y tú? Son las tropas para tu beneficio y te has apoderado del noroeste. ¿Y? No importa. Eres un traidor que trae la ruina a la nación y al pueblo. Tanto amas el reino. Solo lo haces por tu propio egoísmo. Defiendo el norte, expulso a los Yaoman, pacifico el oeste y protejo al pueblo de Daijin. Mientras que a ti solo te importa el trono del dragón. Padre Imperial. Hoy debes abdicar. Este imperio debe entregarse a alguien digno de poseerlo. ¡Abdica! Veo que pretendes cometer parricidio y usurpar el trono. ¿Dónde está la Guardia Imperial? ¡Apresadlo de inmediato! La justicia reside en el corazón del pueblo. Si queréis detenerme, intentadlo. ¡Atajo de traidores! ¿De qué sirve que os haya mantenido? Padre, el mandato del cielo ha cambiado y el pueblo ya ha elegido. Es hora de que abdiques. ¿Crees que no me queda un as bajo la manga? Contigo, la victoria es segura. Qin Hong se ha rebelado contra su superior, conspirando y pretendiendo el parricidio. Hoy, los protectores imperiales te harán conocer la ley del clan. ¡Al inicio del filo! ¡Ah! El sol y la luna brillan juntos. No me detendré. ¿De verdad has alcanzado el reino inmortal? ¡Impresionante! Lástima que no tendrás otra oportunidad. ¡Lunige! ¡Ven pronto a protegerme! ¡Y mata al traidor! Majestad. La ciudad imperial está rodeada por el ejército. Todas son tropas de Su Alteza el Príncipe Qin. Los líderes, que se llaman los 24 ministros del pabellón Lingyan, exigen vuestra abdicación inmediata. ¿Cómo es posible? Todavía debo entrar. ¿Cómo es posible? Changzhen Wuji del pabellón Lingyan solicita que su majestad abdique. Duruhui del pabellón Lingyan solicita que su majestad abdique. Wei-Chong del pabellón Lingyan solicita que su majestad abdique. Padre Imperial, has perdido. ¡No me resigno! El imperio que goberné durante toda mi vida. Este reino nunca ha sido propiedad de un solo hombre. Pertenece al pueblo. No eres digno de poseerlo. Yo tomaré tu lugar. Wai fondaré una era de paz y prosperidad para la nación. Que comience la audiencia. ¡Larga vida al emperador! ¡Larga vida por 10.000 años! Su Majestad, el emperador ha llegado. Majestad, ¿habéis venido? Has trabajado duro, esposa mía. Salva los asuntos de la corte. Ya lo he decidido. Haré lo que desees. El niño se llamará Qin Ning. Que su vida esté llena de paz. Y que en este mundo no vuelvan a existir las guerras. Ahora has cumplido tus deseos. No has fallado a quienes te sigan, ni al pueblo de estas tierras. Esto es solo el comienzo. No solo protegeré el reino de Dayin, sino que expandiré sus fronteras, para que el pueblo viva en paz, y Dayin sea el imperio glorioso, al que todas las naciones rindan tributo. Qin, felicidades, anfitrión, por completar la primera fase de la misión Hegemonía Imperial. Ascender al trono y unificar la dinastía. Recompensa, un fragmento de la esencia del mundo. Al nivel del anfitrión ha alcanzado el reino inmortal. Por favor, continúa esforzándote. Tu viaje ahora se extiende hacia el mar de estrellas.